Bienvenidos al podcast de Pedagogía Hospitalaria, una producción de la Uni Monserrate. Este es un espacio de diálogo sobre prácticas de cuidado y autocuidado en niños y niñas con cánceres pediátricos y sus familias. Los acompaña como presentadora la docente Felisa Mújica Roncel, investigadora de la Escuela de Educación de la Uni Monserrate, quien contará con la participación de invitados expertos de diferentes campos y contextos. Bueno, pues iniciemos. Entonces estamos en el primer capítulo de este podcast en el marco de la investigación de prácticas de cuidado y autocuidado de niños con cánceres pediátricos y sus familias. Investigación que se lleva a cabo en la Fundación Universitaria Monserrate, Uni Monserrate. Para esta ocasión tenemos de invitado al profesor Uriel Ignacio Espitia. Y, profe, queríamos preguntarle de primerísimas, ¿cuál ha sido su experiencia, digamos, no solo en el marco de pedagogía hospitalaria, sino su experiencia profesional para que los escuchas también tengan una idea del trabajo que su merced ha hecho con los años? Bueno, yo estudié psicología en la Universidad Nacional de Colombia y hice prácticas en el Hospital de la Misericordia, precisamente entre 1992 y 1993. Uh-huh. Ahí comencé a trabajar el asunto. Yo iba, digamos, orientado hacia la clínica psicoanalítica, que mi formación desde el cuarto semestre hacia adelante giró hacia ese lado. Me pareció un enfoque psicológico bastante interesante y complejo, y el que evidentemente tenía que tener una formación como analista si quería dedicarse a ese asunto. Sin embargo, a pesar de que yo trabajé con la Escuela de Psicoanálisis muchos años, no terminé en ese campo, digamos, del tratamiento terapéutico con personas, y por el contrario empecé a trabajar mucho más con un programa de la Universidad Nacional que se llamaba el programa RED, uh-huh, que era un programa de fortalecimiento de la educación básica y media, y alrededor de eso terminé vinculándome con culturas escolares. Nosotros hacíamos acompañamiento y formación de docentes en varios departamentos con maestros de la Universidad Nacional de diferentes áreas y estudiantes también de diferentes carreras. Desarrollábamos proyectos de investigación interdisciplinares en territorios, con niños, incluso con familias y con profesores, también con el apoyo de los directivos docentes de varias instituciones. Okay. Y eso me empezó a gustar bastante y terminé metido en el asunto educativo. Uh-huh. El primer trabajo que yo tuve fue en el CINDE, es un centro de investigación, y fue con niños, básicamente. O sea que el trabajo con infancias viene desde casi desde el principio. Sí, desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, y sorprendentemente de ahí en adelante todos los trabajos que yo tuve siempre fueron en investigación. Yo comencé en la universidad siendo monitor y terminé, digamos, comencé siendo auxiliar, luego ya comencé a ser investigador asistente. Y el último proyecto que hicimos ya con el CINDE ya era co-investigador. Okay. Y de allí volví al programa RED de la Universidad Nacional. Hicimos varios proyectos sobre medios de comunicación y escuela. Uh-huh. El último que hice con ellos fue en el 2003, donde hicimos una caracterización de experiencias educativas en radio, internet, televisión y uso de medios en general en varios culturas escolares de Bogotá. Y luego de ahí salí para la Universidad Central como coordinador académico del Departamento de Investigaciones de la Central. Eso se terminó y pasé a ser investigador de la línea de comunicación y educación de la Universidad Central del DUC. El DUC, sí, terminó siendo el Instituto de Estudios Contemporáneos, IESCO, de la Universidad Central, y entonces ya entré yo a formar parte de la línea de investigación. Ahí estuve hasta el 2015. Sin embargo, en el 2009, uh-huh, exactamente más bien en junio de 2008, la Monserrate logró un proyecto de consultoría con la Fundación Telefónica para crear
una serie Sí, me han contado. de aulas hospitalarias primero eran varios hospitales, creo que eran 4 hospitales de Bogotá y luego 3 hospitales de fuera. Ujú. Y nosotros acompañamos esa experiencia, pero entonces ellos no tenían experiencia investigativa y como yo ya tenía un cierto recorrido, entonces la persona que estaba comandando ese equipo me invitó y yo me vinculé entonces en junio de 2008. Trabajamos ese proyecto de consultoría con Telefónica hasta el 2009, hasta noviembre de 2009. Y en enero de 2010 ya empecé como maestro prácticamente De la Uni Monserrate. Sí. Pero este proceso con pedagogía hospitalaria, pues digamos, en este marco, porque digamos que sería como el contexto y la población con la que esta investigación también se está moviendo y de los temas que estamos como abordando el día de hoy. ¿Cuándo empezó? Su merced, ¿cuándo empezó con esos procesos de pedagogía hospitalaria, con el desarrollo de esa con línea? Esa consultoría Con la de Telefónica. Yo no conocía ese campo, no sabía que existía, digamos, un trabajo con niños hospitalizados, un trabajo educativo con niños hospitalizados. Ahí me vine a enterar cómo era el asunto. Y lo que tenía claro la Monserrate desde ese momento era que no se trataba precisamente de trasplantar o hacer transposición didáctica de la escuela al hospital, sino que había que inventar una manera de hacer ese asunto. Y eso de acuerdo a las características de la población, eso lo tenían como ya bien perfilado. Sí. Lo que ellos no sabían era cómo desarrollar trabajos investigativos con niños y con los estudiantes de la Monserrate. Y luego de allí en adelante ya vinieron, junto con esa consultoría, vinieron 6 proyectos más de investigación a lo largo del recorrido que yo tuve con ellos, que fue hasta el noviembre de 2020, incluyendo la formulación de este proyecto que no alcancé a participar. Y ese fue mi recorrido, o sea, prácticamente le estoy hablando de unos 13 años de trabajo en este campo. Pues claro, es bastante. Sí. Yo tengo entendido que además hay los procesos de la Uni Monserrate, digamos, con procesos en la misericordia, pues que de allí viene como este interés por el trabajo con los niños y como también esta visión de no reducir el trabajo de la pedagogía hospitalaria a los procesos de escolarización, viene desde años atrás, ¿no? Que tienen casi 30 años de experiencia en el campo. Sí. Tenía porque ya se cerró. Sí. Eso se cerró hace algunos años. Exactamente, la Monserrate tenía prácticas desde 1984 hasta el 2017. En el 2017 las condiciones de las exigencias, digamos, del Ministerio de Salud para las prácticas de docencia-servicio cambiaron, entonces eso impidió que nosotros continuáramos en el hospital. Pero sí duramos casi 30 años con los maestros anteriores que han estado trabajando en ese hospital. Sí, eso también me lo habían comentado, que se volvió supremamente complejo las exigencias del Ministerio de Salud y que tuvieron que salir. Y eso también me parece curioso, porque entonces, ¿quién accede a esos espacios si se ponen estas limitaciones tan grandes digamos, a instituciones o a grupos de personas que sí tienen una experiencia con la población? Lo que pasa es que la pedagogía hospitalaria no la hace solamente la Monserrate, o no la ha hecho solamente la Monserrate, aunque la Monserrate sí comenzó desde tiempo atrás, prácticamente es una de las primeras experiencias. Pero precisamente cuando empezamos a hacer el segundo proyecto de investigación, nos dimos cuenta que ya había existido dentro del OMI una experiencia que no lllamaban, digamos, las personas que lo organizaron no la llamaban de pedagogía hospitalaria, sino un aula pedagógica. Y esa la armó fue un doctor que se llamaba, no me acuerdo en este momento, bueno, él era del servicio, digamos, de quemados, ¿sí? Y esa experiencia duró muchos años trabajando dentro del pabellón de quemados, ¿sí? Atendían escolarmente la población, incluso al principio fueron como 27 años, si no estoy mal, con la profesora María Nubia Velázquez. El doctor Sastoque era el que dirigía esa experiencia. Y entonces ahí había una directa injerencia de la Secretaría de Educación en los contenidos,
¿sí? Y era muy escolar, básicamente era para que los niños continuaran haciendo su trabajo de permanencia escolar. Pero ellos no hablaban de pedagogía hospitalaria porque es que ese nombre de pedagogía hospitalaria se crea en la literatura académica más o menos hacia 1990. ¿Sí? Hay un libro en particular que es poco conocido porque no lo estudian mucho, sí, que es el de José Luis González Simancas y Aquilina Polaino Lorente, se llama Pedagogía Hospitalaria, Actividad Educativa en Ambientes Clínicos. Es un libro que se publicó en 1990. ¿Aquí en Colombia no, o en España? Y entonces en España le dieron ese nombre, ¿sí? Un poquito antes de que se creara, digamos, esa teorización por parte de estos dos españoles, existió también antes en Europa otro pedagogo lituano, si no estoy mal, que creó la asociación HOP, que es de pedagogos que atienden niños hospitalizados, y esa en Europa es la experiencia anterior a esta teorización, ¿sí? Que es de la Universidad de Salamanca. Okay. Entonces eso también hay que entenderlo, pero eso lo fuimos comprendiendo precisamente con la primera investigación que se había hecho por parte de la Monserrate, que hicieron un acercamiento de una investigación documental. Entonces empezaron a darse cuenta que eso era, que había, digamos, ya producción, sobre todo en Europa. Pero en América Latina existía también de mucho tiempo atrás, mucho antes de la Monserrate, ha existido la pedagogía hospitalaria también organizada por organizaciones no gubernamentales, ¿sí? En Chile particularmente hay una que es bastante, digamos, de mucha trayectoria, en Argentina, ¿sí? Y en México también, ¿sí? En Venezuela también existió el Aula de los Sueños. Y paradójicamente también uno tiene que empezar a entender que eso no surge en los ministerios de educación ni solamente en las facultades de educación, sino que surge en ONGs interesadas en fortalecer el asunto educativo con niños hospitalizados. Al menos en América Latina también hay esa trayectoria. ¿Sí? Y mucho más recientemente se creó en el 2010 se creó una experiencia de la Secretaría de Educación que empezó a trabajar en hospitales de Bogotá, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, por eso es que yo empecé a hablar prestando la noción de campo de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés. Empecé a trabajar el trabajo en pedagogía hospitalaria como si fuera un campo de prácticas o un campo educativo interdisciplinario, porque allí no solamente puede intervenir la pedagogía, sino otras áreas de las ciencias humanas y sociales y también de las ciencias de la salud y el campo de las artes. O sea, todo esto que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con el arte, etcétera, también tiene una amplia cabida, digamos, se puede practicar perfectamente en un hospital. Entonces, el nombre está mal puesto porque lo definen, pedagogía hospitalaria lo han vuelto sinónimo de atender niños en los hospitales y sobre todo escolarizarlos en los hospitales. Pero el giro que nosotros le dimos al nombre de pedagogía hospitalaria fue muy interesante, mucho más digamos, más profundo, porque lo que empezamos a investigar nosotros es que detrás del título hospital existe una cosa que se llama la hospitalidad. Y aplicando la hospitalidad al asunto pedagógico, entonces empezamos a crear toda una forma nueva de pensar este asunto que podemos decirlo sin ruborizarnos, es una teorización nuestra, es una teorización surgida en el país y que yo pienso que nadie ha hablado de este asunto. No, y de hecho no lo he encontrado. De hecho, el término pedagogía hospitalaria es un término que de todos modos, a pesar de que su merced nos cuenta que en Latinoamérica pues hay varios casos en los que se da y países, uno pregunta a las facultades de educación y ¿eso qué es? O sea, cuando uno está investigando, bueno, ¿y esto de qué me está hablando? Yo no conozco este término. O sea, a pesar de toda la experiencia que hay en el campo, a la vez no es muy difundido, no es muy conocido. Y en efecto, en muchos, por el nombre uno lo reduce a los procesos de escolarización y
Y un poco como trayendo a colación lo que estábamos mencionando ahorita de las prácticas de las estudiantes en la Fundación Dharma, en muchos casos se choca porque el pedagogo se supone que llega a acompañar estos procesos de escolarización, ya de pronto hay un docente que hace eso y entonces nosotros ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Qué tipo de actividades? Si esa no es la intencionalidad no es como acompañar el proceso de aprender matemáticas, sino atender a esas necesidades no solo del niño y de la niña y del joven, sino también de la familia que lo acompaña. Correcto. Entonces es como curioso. Yo bajo esa línea yo tengo una pregunta, profe, y es... Uh-huh. Su merced nos comenta la teoría de la hospitalidad, digamos, que toma el concepto la Unimonserrate para ampliar justamente lo que significa o lo que puede implicar la pedagogía hospitalaria. Pero aquí cuando empiezan a trabajar estos conceptos de hospitalidad también surgen otras pedagogías, ¿no? Sí. Y es cuando uno se encuentra con estos conceptos como el del cuidado, el del autocuidado, que son como fundamentales para esa apuesta, ¿no? Pero yo sí quisiera como tener un poquito más claro cuál es el salto que hay entre la pedagogía hospitalaria y este tipo de acercamientos conceptuales y de apuestas frente al cuidado. Mira, lo que pasa es que mi oficio fundamentalmente no ha sido la enseñanza, sino fundamentalmente la investigación. Entonces, el trabajo que yo he hecho en varias universidades siempre ha sido alrededor de la investigación, no solamente en la Monserrate. Y eso fue una cosa que yo no fui buscando, sino que fue apareciendo, digamos, como con el desarrollo de la vida misma, ¿sí? Como que la vida me fue llevando por ese lado y también por el asunto de alrededor de niños y alrededor de niños con discapacidades. En la Nacional, por ejemplo, yo trabajaba con inclusión de niños autistas en aula regular. Luego trabajé también cuando estuvimos en el IESCO, trabajamos con el Instituto Nacional de Ciegos, un proyecto que duró 3 años para la inclusión digamos, la inclusión educativa de niños con ceguera y con baja visión. Entonces, uh-huh. Eso fue un proyecto bastante grande. Ahora último también he hecho un proyecto que es una consultoría en América Latina sobre personas que digamos quedaron discapacitadas por el asunto de minas quiebrapatas y municiones abandonadas, etc. ¿sí? Entonces, el asunto, digamos, de los hospitales, a mí lo que me empezó a llamar la atención era que, por ejemplo, en la consultoría que hicimos con Telefónica, había necesidad de dilucidar un marco pedagógico con el cual, digamos, soportar teórica y metodológicamente cómo se iban a armar esas aulas pedagógicas. Uh-huh. Y obviamente formar a los pedagogos que iban a asumir la atención educativa de los niños. Pero como la Monserrate tenía una apuesta crítica con respecto al educativo, entonces, que es otra de las características, digamos, que ha tenido mi trabajo pedagógico y mi trabajo investigativo, es que siempre ha sido una apuesta, digamos, sociocrítica. ¿sí? Entonces nosotros somos muy reticentes, digamos, a esta escolaridad autoritaria de la planeación y todo este modelo neoliberal que nos pusieron desde los años 90 uh-huh. en la educación, que básicamente es un modelo economicista. Y la forma como se absolvió el asunto de la consultoría con Telefónica fue recomendar básicamente 2 modelos. La pedagogía de escuela nueva, que fue una invención colombiana para niños que tenían, digamos, altos tiempos de hospitalización, y lo que tenía que ver con toda la escuela activa, ¿sí? Como digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Montessori, Freinet, etcétera, para los niños de corta duración, para tratar de hacer, eso fue derivando hacia lo que más luego se llama pedagogía por proyectos. Uh-huh. Entonces, de esa manera empezamos nosotros a crear un lenguaje para poder decir, si no es escolaridad, ¿cómo se podría atender educativamente a los niños? Y cómo se los podría atender con una cosa que no fuera trasvasando la escuela
autoritaria convencional a los espacios hospitalarios, porque a nosotros eso no nos parecía una gran gracia. Llevar la escuela que tienen los niños por fuera al hospital, pues es básicamente tratar de transformar un espacio que no es escolar, crearle las condiciones para crear una escuela dentro del hospital. Entonces, por eso es que los que trabajan, por ejemplo, incluso la Secretaría de Educación, etcétera, siempre lo que han intentado es crear aulas pedagógicas y escuelas hospitalarias, aulas hospitalarias y escuelas hospitalarias dentro de los hospitales, pero básicamente es para crear una escuela dentro del hospital. Eso no tiene ninguna gracia. Entonces, si uno está haciendo innovación educativa, entonces evidentemente hay que crear un modelo distinto y hay que crear todo un lenguaje para poder hablar del asunto que uno está trabajando. Entonces, de las primeras cosas que yo recuerdo, empezamos a darnos cuenta precisamente con las prácticas mismas que desarrollamos en el Hospital de la Misericordia, era que había niños de larga permanencia y niños de corta permanencia. ¿Sí? Entonces eso lo llamamos niños en situación y niños en condición. Los niños en situación eran niños que tenían hospitalizaciones cortas, ¿sí? Son los que la medicina llama procesos de atención por enfermedades agudas. Y los niños con enfermedades crónicas o graves, que tenían fácilmente 2, 3, 4, hasta años enteros, 9, 10 años puede durar un niño fácilmente hospitalizado, ¿sí? Según su patología. Entonces esos niños los llamamos niños en condición porque son enfermedades que no pasan, sino que incluso como pasa con las enfermedades crónicas, por el contrario se van agravando y prácticamente la persona termina muriendo. Por ejemplo, es el caso de los cánceres, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes y las cardiopatías. Entonces, sobre todo esas 4 que la OMS le ha puesto bastante cuidado últimamente, son enfermedades que son, si a uno le da ese asunto, pues usted sabe que tarde que temprano eso termina matándolo, ¿sí? O termina, digamos, deteriorándole el cuerpo y los órganos de una manera considerable. Entonces, poco a poco nosotros fuimos creando un lenguaje y ese lenguaje implicó empezar a desarrollar, bueno, cuando nosotros decimos pedagogía hospitalaria desde la Monserrate, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces empezamos a hablar de un campo interdisciplinar y la noción de campo en Bourdieu básicamente implica que hay diversos tipos de actores que hacen prácticas, no solamente prácticas educativas, sino otro tipo de prácticas. Había gente que entraba a llevar la palabra de Dios, entraban con perros, entraban con cuentos, con payasos, con música, con arte, hay muchas maneras, digamos, de hacer la pedagogía hospitalaria. No hay una sola manera. Entonces, ¿cuál era su manera? Entonces nosotros teníamos que empezar a construir un lenguaje y una teorización al respecto. Y eso, la primera teorización que yo propuse fue precisamente empezar a hablar de un campo interdisciplinar en donde hay una serie de apuestas y esas apuestas evidentemente tienen diferentes intereses y los intereses evidentemente van logrando ciertos desarrollos. Según sean las apuestas educativas, las apuestas éticas y las apuestas políticas. Más hacia adelante nosotros empezamos a conformar un modelo, logramos identificar que en realidad la Monserrate lo que había venido desarrollando desde tiempo atrás era una especie de secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica nosotros la fuimos como sistematizando y para una consultoría que hicimos precisamente con la CIPI, que es el programa de Cero a Siempre, un programa que ya es un programa presidencial bajo el gobierno de Santos. Nosotros hicimos una consultoría en el Pacífico y trabajamos en Cali, Caucasia y Quibdó. Y allí creamos también una pedagogía hospitalaria para la primera infancia en 3 hospitales. ¿Sí? Y allí en esa consultoría nosotros dijimos, la secuencia didáctica nosotros la vamos a llamar Acciones Pedagógicas Hospitalarias ACPHs. Y esas acciones pedagógicas hospitalarias están articuladas por 6 momentos, que era básicamente algo que desde el 84 se fue inventando en las prácticas de la Monserrate. El primer momento tenía que ver con la visibilización y sensibilización
de la comunidad, de los niños, incluso del personal hospitalario. Entonces se creaban, digamos, unas escarapelas, unas pequeñas invitaciones y se programaban actividades por pisos. Nosotros nunca trabajamos en aulas, ¿sí? Ni en escuelas. Nosotros siempre trabajamos en habitaciones, en pasillos. Esa era nuestra modalidad de trabajo. El segundo momento era un momento de identificación y reconocimiento donde las personas que eran convocadas a esos espacios entonces se presentaban, porque muchas veces las personas, a pesar de que estaban en los pisos, no se conocían entre ellos, o incluso entre las habitaciones muchas veces no se conocían. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta que detrás de eso pues hay todo un sentido, y es que yo, para poder reconocer al otro, evidentemente yo tengo que comenzar desde el nombre propio, ¿sí? Y entablar conversaciones, etcétera. Bueno. El tercer momento era un momento de integración en donde hacíamos, digamos, dinámica rompehielo, un poco para flexibilizar la situación, digamos, de conocimiento y preparar ya propiamente el momento más duro, que es el momento 4, que lo llamamos de jugar, crear, imaginar, explorar y expresar. Entonces, ahí utilizábamos gran cantidad, digamos, de estrategias, ¿sí? Yo, por ejemplo, ensayé durante varios semestres, yo no recuerdo cuántos, creo que fue un semestre y medio, el trabajo con libros álbum, por ejemplo, que son unos libros que tienen una conformación muy diferente a los cuentos infantiles, ¿sí? Y el diseño que tienen los libros álbum es supremamente complejo. O sea, ahora más tarde de pronto les muestro uno de los ejemplares de un artista de estos. Sobre todo es una narración gráfica que no tiene muchas palabras y que obliga a que los niños en este momento, que en una sociedad de la información y la comunicación, lean las imágenes y creen ellos sus propios relatos, hagan sus interpretaciones, y las investigaciones que se han hecho alrededor de los libros álbum muestran que los niños son terriblemente imaginativos, creativos, preguntones, curiosos, etc. ¿Sí? Claro. Y eso muestra entonces que se puede crear, por ejemplo, todo un trabajo alrededor de la literatura infantil y juvenil. Sí, de una manera proactiva, no como sentarse en el rincón. No pues, a dar planas, cuenticos, ni a poner tareas, ni a cosas de memoria, ¿sí? Claro. Ni a dar órdenes, ni nada por el estilo, sino precisamente moviendo las potencialidades que tienen los niños. Y una cosa, digamos, supremamente clave, también trabajando el tiempo con la familia, porque una de las características que no tiene la escuela, pero que sí la tiene el hospital, es que los padres de familia, las tías, las abuelas, las madrinas, las hermanas, etcétera, sí, están permanentemente con los niños. A diferencia de las escuelas en donde hay que prácticamente obligar a los padres de familia a que vayan. ¿A qué pasa? Entonces, allí lo que tú tienes que empezar a pensar es que lo que tienes al frente no es una educación convencional, sino una educación intergeneracional. Claro, porque también participan en las actividades los padres, ¿no? Claro. O las mamás. No, ellos quieren todo el tiempo, porque además esas personas generalmente no han tenido esa oportunidad, ¿sí? Y si les dan el chance, por ejemplo, el chance de oír un cuento. Para claro. una abuela, por ejemplo, pues las abuelas nuestras, la mayoría, digamos, las que vienen del campo, pues que cuentos ni que nada, trabaje, ¿sí? Sí. Que nada de juego ni nada de esa cosa. Entonces, para ellas oír un cuento, eso era igual de maravilloso que para un niño de 4 años. Entonces, había una interacción muy fuerte entre adultos y niños, y eso plantea unas condiciones de trabajo muy diferentes a las de una escuela. Y cuando fuimos al Pacífico, lo que nos encontramos era que había que trabajar con población indígena y población afro, que son culturas completamente distintas. Muchas veces incluso con los indígenas ellos no manejaban el español, entonces había que trabajar con imágenes, ¿sí? Con cantos, etcétera, con muchos recursos, digamos, gráficos, estéticos sobre todo, digamos, sí, del campo de las artes, y eso nos permitía, digamos, abrir otro campo completamente diferente. Entonces, eso nos mostró a nosotros que la pedagogía hospitalaria se puede hacer si uno se desmolda, digamos, de la escolarización, ¿sí? Y eso implica entonces también empezar a pensar que eso es un asunto intercultural. Claro. Y más en nuestros contextos donde precisamente hay tantas culturas y tantas diferencias, ¿no? Si fuera el caso en este momento, pues habría que trabajar el asunto de la migración venezolana y propiamente todo ese asunto, digamos, etnográfico que debe tener evidentemente esa población. Pero claro, ahí uno necesita mucho más recursos, ¿no? Porque una cosa es como, su merced habla de la interculturalidad también, y no solo de eso, sino de la interdisciplinaridad, ¿no? Sí. Pero también no es lo mismo que haya en un espacio muchas disciplinas conviviendo, como a veces pasa
también en las instituciones parahospitalarias, porque digamos como también uno en las prácticas escucha, ¿no? Entonces tampoco hay, considero personalmente que cuando uno habla de interdisciplinaridad, igual que cuando uno habla de multiculturalidad o interculturalidad, ahí hay unas diferencias conceptuales en el caso en el que uno, cuando habla del inter, está mencionando procesos de diálogo, de conexión, de relación, que no existen con lo multi. Lo multi reconoce la multiplicidad, pero hasta ahí. Sí. Entonces sí requiere que uno tenga un trabajo grupal. Claro. Y de allí, su merced también mencionaba algo del lenguaje, a mí me parece muy interesante porque claro, menciona los múltiples lenguajes que hay, los artísticos que vienen también de muchos campos, entre otros, pero yo pensaba, cuando uno, por ejemplo, se acerca como investigador o como profe nuevo o como, digamos, de otros campos de interés que quieran trabajar con estas poblaciones, ¿cuál es el lenguaje que se usa? Porque uno no tiene muy claro cómo debe hacerlo. O sea, no hay, claro, están las teorías de pedagogía hospitalaria, pero alguien que no las conoce o que no está familiarizado y no ha desarrollado un lenguaje, ¿cómo hace? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza con el niño? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza con el padre? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza con la institución? Bueno, digamos, con cada actor, digamos, con el que uno se puede encontrar en un hospital, pues hay diferentes formas, digamos, de trabajar. No es lo mismo dirigirse al gerente del OMI, ¿sí?, que a las personas que trabajan, digamos, toda la coordinación del sistema de docencia-servicio, ¿sí?, que el trabajo que hay que hacer con los médicos y las enfermeras para presentar y decirles, miren, nuestra actividad en el día de hoy consiste en lo siguiente, ¿sí?, que cuando uno está trabajando con niños, que si está trabajando con niños pequeños, que si va a trabajar en neonatos, porque nosotros trabajamos con 0 a 3, ¿no? Con 0 a 3, recién nacidos, y pues obviamente hay que trabajar mucho ahí con las madres y los padres, ¿sí? Entonces hay necesidad de empezar digamos, a ser recursivo con ese asunto, ¿sí? Entonces, el lenguaje, no te puedo decir que haya un único lenguaje, ¿sí? Y hay una cosa que también nosotros logramos hacer en un momento dado, que fue trabajar con los practicantes de trabajo social, con la gente de empresa, ¿cómo se llama? De administración, ¿no? De empresas, ¿sí? Y teníamos un trabajo con maestros. Los maestros también entonces dirigían a sus estudiantes y había digamos, una forma, digamos, de empezar a pensar, bueno, cuáles son las necesidades que, por ejemplo, alguien que viene de la administración de empresas puede empezar a detectar en esta población, que no son las necesidades que un pedagogo vería, ni que son las necesidades que un trabajador social identificaría en la población de padres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso implica que la población y lo que uno esté haciendo con esa población va a tener tantos niveles y tantas profundidades según las disciplinas que intervengan. Si tuviéramos o hubiéramos tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con artistas y esto, pues evidentemente ellos piensan el asunto de las intervenciones con los niños y con las familias de otra manera muy diferente. Muy distinta. ¿Sí? Etcétera. Entonces, eso hay necesidad, digamos, de tenerlo en cuenta. Y incluso, porque nosotros alcanzamos a hacer experiencias, digamos, con medios de comunicación, en algún momento incluso se le propuso al director del hospital hacer un trabajo con la televisión, porque en todos los cuartos y pisos del OMI, ¿sí?, habían televisores, y evidentemente pues de ahí se puede desarrollar una educación algo bien alrededor interesante, de claro, se podría hacer, y se puede trabajar con la radio, porque también nosotros hicimos, por ejemplo, un correo hospitalario, ¿sí?, pero también se podría trabajar experiencias de radio, y no radio producida por adultos, sino radio producida por los mismos niños, ¿sí? Bueno, entonces hay infinidad de recursos. Y cuando empezamos a mirar, por ejemplo, todo el asunto estético, entonces uno empieza a darse cuenta que usted, si quiere trabajar, por ejemplo, el dibujo, pues es que el dibujo el dibujo te daría para trabajar. Tú podrías desarrollar procesos de talla de diferentes tipos de materiales con los niños. Podrías trabajar, si es por pintura, pues puedes trabajar acuarelas, puedes trabajar óleos, puedes trabajar colores, puedes trabajar con plastilina, con diferentes técnicas. Es decir, entonces eso implica que el pedagogo haga desbordes disciplinarios y empiece a reconocer las técnicas, por ejemplo, que tendría alguien que sería del campo de las artes, por ejemplo, ¿sí?
algunas estudiantes que tenían habilidades musicales, muestras del campo, digamos, del preescolar, pues trabajaban con eso. Entonces nosotros básicamente era la posibilidad que teníamos, pero también la limitación era apoyarnos en lo que se viene convirtiendo con el proceso de formación con las maestras de preescolar en su manera de trabajar con los niños. Sí. Y también su manera temerosa, porque hay que decirlo así, es una manera temerosa con los adultos, porque ellos dicen, yo con los niños, suélteme los niños, pero a los padres no me los ponga porque pues no sé qué hacer con ellos. O sea, claro, son formas de trabajar con el otro distintas por la diferencia de edades. De edad, sí, porque son muy pequeñas. Muchas veces ellas son peladas que están, digamos, en su adolescencia, entonces tienen todo ese temor por la autoridad y toda esta cosa, ¿sí? Entonces, pues bueno, entonces no importa, uno intenta trabajar, pero también salirse de esa visión dulzona que tienen las maestras de preescolar, que son, tú las ves cuando pintan a los niños, por ejemplo, la idea que tiene una maestra de preescolar es básicamente un niño rosadito, divino, sí, un niño, sí, pero un niño feo, un niño enfermo, un niño a punto de morir, eso ya no es un niño, ¿eso qué es? Entonces, ¿dónde ubica eso en los sentimientos? ¿Dónde ubica usted eso en la didáctica? ¿Dónde ubica usted eso en la pedagogía? Entonces ahí es donde yo empiezo a mostrar que precisamente en el hospital las condiciones son completamente diferentes a las de una escuela. Digamos, en una escuela no se te muere un discípulo. Sí, no. ¿Sí? En el hospital sí te pasa eso. ¿Sí? Que hoy trabajas con él y vuelves a preguntar y no, el niño se murió la semana pasada. Y eso era un choque para ellas terrible. Claro, y yo creo que para uno también, porque yo justamente cuando estábamos hablando, pues ahorita fuera de cámaras de grabación de radio, que estaba mencionando esto de la inteligencia emocional, que hace parte como de este campo del cuidado y del autocuidado, que yo decía como... Uno siempre piensa a veces como el cuidado hacia el otro, es usualmente como la relación que hay, pero frente a esta educación de las emociones, entre comillas, porque no sabría si es digamos como el término correcto, ese también como la enseñanza o la mediación para las estudiantes y para el pedagogo de la gestión de las emociones debe ser como un paso fundamental, ¿no? Como algo que también lo hace preguntarse a uno dentro de ese proceso educativo. Sí. Esa inquietud con el asunto emocional por la cosa tan fuerte, digamos, que se presentaba, digamos, en estos contextos, porque era bastante golpeante, digamos, para la subjetividad de las estudiantes y la de uno, porque es que uno no es de piedra, evidentemente, ¿sí? Y sobre todo por las situaciones, digamos, tan dolorosas que muchas veces viven los adultos y los niños, ¿sí? Porque allá son situaciones no solo de enfermedad, sino de vida y de muerte, ¿sí? Entonces es una cosa que en la escuela evidentemente no se te presenta. Entonces, durante unos semestres, un año, yo recuerdo que yo empecé a trabajar lo que se llama la alfabetización emocional, la educación emocional, o también la llaman la inteligencia emocional, ¿sí? Eso es todo un campo, eso implica un estudio, implica dedicarse a estudiar los teóricos que han trabajado este asunto, ¿sí? Y evidentemente que allí el trabajo tiene que hacerse con uno mismo, con sus estudiantes y evidentemente tratar de hacerlo con los padres y con los niños. No es fácil, ¿sí? Porque es evidentemente un desborde, es una formación que generalmente no se aporta, por ejemplo, a las estudiantes de preescolar, ¿sí? Pero yo intenté hacerlo y eso nos permitió, digamos, empezar a trabajar con cómo hacer una pedagogía en donde lo emocional tenga cabida. ¿Sí? Porque generalmente entonces ahí uno se da cuenta que la educación es muy, sobre todo por la fuerte influencia que tuvo Jean Piaget en Colombia, el cognitivismo, ¿sí? Y el construccionismo. Entonces hay un gran peso, digamos, intelectual, digamos, del pensamiento lógico formal y toda esta cuestión, ¿sí? Pero por ejemplo, con la teorización de Goleman y otros teóricos, digamos, de las emociones, pues uno puede empezar a entender que la inteligencia lógico-formal no es la única, ¿sí? Y que habrían otro tipo de inteligencias que se podrían, digamos, por ejemplo, proponer, ¿sí? Y que además también tienen que ver con lo cognitivo y como con lo relacional, sí. O sea que no es como que todo esté seccionado en diferentes partes, sino que todo es como transversal, ¿no? Sí. Entonces que las emociones también son una respuesta a los elementos que uno aprende, digamos, en términos de cuidarse, de los procesos del cerebro límbico, del cerebro reptiliano, por ejemplo, si el perro me ladra, pues yo no le
yo no me acerco al perro y me genera miedo, me genera estas emociones y entonces yo también conozco a partir de las emociones, ¿no? Entonces, pero siento que eso no es algo que de pronto a uno en el campo de la educación como que, y de todos modos también en el campo de la investigación como que no es tan fácil de ver. Uno lee muchas cosas, pero enfrentarse a esas cosas es distinto, ¿no? Es una práctica diferente. Entonces ahí también me generó eso, una pregunta y es, claro, pues esto lo hemos tocado, ¿no? Esto lo hemos abordado, digamos, de manera de pronto tácita, pero es el cambio también de concepción frente a lo educativo, ¿no? Lo educativo no es solamente ir a dar contenidos, no es ir a dar la clase. Y eso creo que es un cambio con estas ACPHs que ustedes crearon, ¿no? Como esa apuesta es distinta, no es el contenido. O sea, eso viene de otros lugares. ¿Qué otros lugares podrían ser eso además del contenido? Digamos, ahí hay un problema. Si tú no vas a seguir un currículo o unos módulos preestablecidos, ¿sí?, que tomes prestado, digamos, de un modelo pedagógico ya hecho, entonces tienes que empezar a crear una manera de hacerlo. Ahí es donde entra todo el problema, digamos, de cuál es la recursividad pedagógica y didáctica con la que vas a trabajar, ¿sí? Nosotros siempre intentábamos decirle, al menos, digamos, fueron mis procesos de orientación de prácticas, yo siempre intentaba decirles, bueno, vamos a intentar desarrollar, por ejemplo, durante este año pues, de trabajo, o este semestre vamos a hacer, por ejemplo, vamos a tratar de entender qué es ese asunto de la inteligencia emocional. Entonces vamos a empezar a leer y sobre eso vamos a empezar a desarrollar pequeñas planeaciones. Y ese era el trabajo que hacíamos en el hospital. Entonces había un proceso de formación por fuera del hospital y había unas planeaciones que nosotros hacíamos y evaluábamos evidentemente qué pasaba con eso. Y ahí íbamos aprendiendo qué era ese asunto de la inteligencia, o lo que te cuento de los libros Album, por ejemplo. ¿Sí? O vamos a empezar a trabajar con padres de familia. O sea, bueno, entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando ya no se trata solamente de trabajar con niños, sino trabajar con adultos? ¿Cómo podemos abordar ese trabajo? ¿Sí? Porque eso también eso implica, digamos, un proceso de formación. ¿Sí? Claro. Porque ya es trabajar con adultos, es una cosa completamente diferente. Bueno, entonces, otra forma que yo tuve de empezar a desarrollar esto que llamo yo el campo de acción de la pedagogía hospitalaria fue en proponer una forma como la Monserrate entendía la pedagogía hospitalaria. Entonces, para eso creamos este modelo teórico que es... Nosotros decíamos que básicamente la pedagogía hospitalaria debe colocar en el centro no el niño, sino la infancia de las personas, no de los niños, de los adultos y de los niños. Ok. Entonces, ¿qué entendemos por niño y por infancia? Por niño, pues es una persona de tales y tales edades, es una etapa de la vida que tienes que superar, que tienes que desarrollarte, que tienes que llegar a ser adulto, etc. ¿Qué entendemos entonces por infancia? La infancia fundamentalmente es un asunto que tiene que ver con la fuerza creativa que tienen todas las personas. Y esa fuerza, digamos, esa capacidad infantil o esa capacidad creativa, de curiosidad, etcétera, ¿sí? Podemos entonces considerarla que existe en los niños, pero también en los adultos. Ok, y por eso la pedagogía hospitalaria, digamos, se centra en las infancias. Sí. Porque yo sí me preguntaba, claro, hay procesos de pedagogía hospitalaria, parecen estar centrados en los niños con situación de enfermedad, pero yo no escucho de pedagogía hospitalaria en los adultos. Sí. Pero entonces en este caso esta apuesta sí tendría ese lugar. Sí, aunque también cuando empezamos a trabajar con la red Unitwin para la pedagogía hospitalaria, que fue un trabajo que hicimos con las universidades de Barcelona, de Berlín, varias experiencias latinoamericanas. Ellos tenían una noción muy interesante y era: la pedagogía es una pedagogía para todas las edades de la vida, la pedagogía hospitalaria. Entonces no era para los niños, era una pedagogía que también se podía hacer en hospitales con adultos, ¿sí?
Esa era una cosa bien chévere. Entonces eso era una manera también de que ellos empezaron a plantear de cómo ampliar este campo. Este campo no es solamente para los niños, dése cuenta, ¿sí? Claro. Es un campo que puede ser educativo y que puede perfectamente desarrollarse en ancianatos, Y no limitarse a la escolarización, a No, que para haga hasta el 11 o No, haga para hasta nada. tal cosa, sino No. que se especializan otros elementos del campo muy grande de la Se educación. puede trabajar con recién nacidos, se puede trabajar con niños que no hayan analfabetos, se pueden trabajar con niños de la primaria, de la secundaria, niños desescolarizados. En el hospital nos pasaba que encontraban, por ejemplo, los estudiantes pelados que estaban desarrollando un proceso de formación técnica en el SENA, por ejemplo, o pelados que estaban enfermos, pero tenían menos de 18 años y estaban ya cursando varios semestres en la universidad. Entonces, pues eso, la idea de niño que tenemos allí es la idea de que siempre es un niño de preescolar o un niño de primaria. No, 4 o eso no es 5 así. años, sí. No es así. No es es mucho así. más amplio el público, en realidad es Claro. mucho más amplia la población de la que uno está hablando. Y si tú le metes a esto el asunto, por ejemplo, de la discapacidad, o le metes el problema de las enfermedades, los tipos de enfermedades, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con enfermedades del sistema nervioso central, todo lo que tiene que ver con cánceres, por ejemplo, que son tan dolorosos, que son tan apabullantes desde el punto de vista de lo que pasa con el cuerpo en esas personas, pues entonces allí tú tienes que empezar a desarrollar otro tipo, digamos, de recursividad para trabajar en esos espacios. Claro, porque según las enfermedades o las condiciones, digamos como que la reacción, la metodología, todo es diferente, porque yo también lo escuchaba en una entrevista anterior que me mencionaban que en estos procesos que llevaron en la Misericordia, en el OMI, digamos que estaba la que usted menciona, que es la zona de quemados, que estaba, digamos, los chicos con cánceres, y que en cada una de esas, ¿cómo decirlo? Como de esos, porque no son cuartos, son zonas. Sí, son cuartos. Como salas. Son servicios. Como Está en organizado estos, por varios servicios. En esos servicios justamente pasaban cosas muy diferentes y la forma de accionar en esos lugares era diferente. Muy diferente. Entonces eso también me parece diferente, porque es un poco de este lenguaje que conversábamos ahorita, que el lenguaje es entonces contextual, ¿no? Sí, eso tiene que ver con la dimensión, por ejemplo, que tenga el hospital, la dimensión, porque esto no solamente es hospitales, nosotros después también empezamos a trabajar en fundaciones, digamos, en casas de paso, y allí los grupos eran supremamente distintos. Entonces, sí. Trabajar, por ejemplo, en el hospital ¿cómo es que se llamaba este hospital? Hay un hospital que atiende fundamentalmente los hijos del personal del magisterio, el Nicolás de Federman. Allá, por ejemplo, se logró hacer un trabajo, digamos, y los niños tenían una escolaridad, por ejemplo, y una expresividad, sí, muy diferente a la que tú encontrarías con las personas del OMI, porque es que el OMI es un hospital de tercer nivel prácticamente, ¿sí? Tercer o cuarto nivel. Entonces allí lo que tienes es población que viene de muchas partes de Colombia. Entonces allí, por eso era un laboratorio impresionante, ¿sí? Porque tú encontrabas allá gente de todos los departamentos, ¿sí? Pues tú encontrabas un niño de 12 años acostado y uno decía, pero ¿qué hace este joven? Sí, sí. Un muchacho de 1,80, pero tenía de San Andrés y Providencia, pues un tremendo niño, ¿sí? Que además no te hablaba en español, sino te hablaba en inglés. Pues entonces, sí, son las condiciones muy diferentes a que tú vayas, por ejemplo, lo que vas a encontrar en Dharma, por ejemplo. Nosotros con Dharma trabajamos. Claro que también hay una población, digamos que hay niños, hay una familia del Amazonas, hay Exacto. familias venezolanas migrantes, sí. O sea, en realidad es poca la familia que viene de Bogotá. Y casos muy graves atienden sí. ellos, y adolescentes fundamentalmente. O sea, ahorita hay primerísima infancia, ¿no? De 0 a 5, sí. Hay bastantes bebés sí. Y hay algunos chiquillos como de hasta los 12 años. Cuando estaba Alan Joyce solamente se tenían adolescentes. Ahorita y casos, incluso casos ya que personas que estaban a punto de morir, jóvenes. Entonces era supremamente fuerte. Yo con Dharma, por ejemplo, le propuse una vez a Alan Joyce, Alan, déjame trabajar en Dharma y yo te hago una planeación de trabajo con cine. Oh, claro. Entonces, claro, y logramos estructurar toda una planeación, pero nunca logramos hacerla, pero entonces, por ejemplo, con cine se puede trabajar. Sí. Con cine uno puede perfectamente organizar una cosa pedagógica, un asunto dialogante, un asunto
que además, una cosa que uno aprende con la pedagogía hospitalaria es que tiene que tener todo el tiempo la historia de la persona encima, ¿sí? Porque la persona, que eso tiene que ver con una pregunta que tú formulabas en el cuestionario, era cuál era la idea que nosotros teníamos de salud y cuál era la idea que teníamos de enfermedad. Sí, claro, sí se puede tener además salud estando enfermo. Sí, uno puede de alguna manera querer recuperar la potencia del cuerpo saludable y todas sus capacidades, digámoslo así, pero también puede echarse a morir. Sí, claro. ¿Sí? Entonces tú ves que las personas cuando se enferman no asumen la enfermedad de la misma manera. Eso también es muy interesante, ¿sí? Y ahí encuentras, por ejemplo, que hay personas supremamente recias y hay otras personas que prácticamente se echan a morir y en realidad no les está pasando mayor cosa. Sí. Encuentras niños que están a punto de morir y que están consolando a sus padres. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo un niño tan pequeño, incluso niños pequeños de 4, 5, 12 años, que tienen una resiedumbre en el momento, digamos, de enfrentar lo que todos vamos a tener que enfrentar, que es la muerte? Por ejemplo, entonces esos niños con un temple impresionante, ¿sí? Sí, es la comprensión además desde las infancias de la enfermedad, que también es un tema como complejo para uno de adulto, ¿no? Como es un mundo adultocéntrico, para el adulto es difícil ver que el niño de alguna manera lo supera comprendiendo su condición, ¿no? Y uno simplemente no lo puede superar. Eso también es algo muy, muy interesante pues del campo, ¿no? Pues por ejemplo, en el proyecto anterior a este que tú estás haciendo, nosotros hicimos, que fue el que hicimos básicamente en la Fundación Niños de los Andes no, sino, ¿cómo es que llama esta? Ya se me olvidó cómo es que llama la fundación. Bueno, una fundación que está aquí ubicada en este barrio de aquí arriba, nos permitieron trabajar con los niños y con las mamás. Y ahí uno se daba cuenta, por ejemplo, que los niños ciertos niños desarrollan en muy poco tiempo, incluso, y las mamás también desarrollan una capacidad de entendimiento de la condición de lo que es entrar en una institución hospitalaria, porque es que ese también es entrar a una cultura. Es lo mismo que si cuando tú entras a una escuela, ¿sí? O entras a una universidad o entras a un trabajo, pero cuando entras a un hospital, entras a un tipo de institución. Claro. Y esas instituciones están armadas con una cierta lógica. El modelo médico tiene una cierta lógica, ¿sí? Entonces, lo que hacen en ciertos hospitales con los niños no lo hacen en otros, por ejemplo. Sí, eso también depende de las apuestas. Sol de los Andes. Sí, Sol de los Andes. Sol de los Andes, la fundación, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, hay otra cosa que quería puntualizarte y era esto que empecé yo a mencionar, que era el modelo teórico que gira alrededor de las infancias. Entonces nosotros colocábamos en el centro la infancia y no la niñez, y la infancia en plural, porque hay diferentes tipos de infancias. Okay. ¿Sí? Y una serie de vectores que emanaban, digamos, de ese centro que conducían una serie de fuerzas, ¿sí? Entonces, una giraba hacia el campo de la ética, otra hacia el cuerpo, hacia el poder, hacia la estética y hacia el saber, ¿sí? Esos vectores, ¿sí? Que fue los que intentamos desarrollar precisamente en este libro que se llama La pedagogía hospitalaria de la Unimonserrate, una opción de cuidado con las infancias. Tratar de explicar en qué consisten, digamos, estos 5 conceptos. Básicamente son: lo que tiene que ver relación con el cuerpo es la vitalización, lo que tiene relación con el poder es el protagonismo infanto-juvenil, lo que tiene relación con la estética es el cuidado de sí y del otro, lo que tiene relación con el saber es la relación con el saber, y lo que tiene que ver con la ética es la hospitalidad. Nosotros pusimos la hospitalidad también. Entonces, es una matriz de la cual se emanan, digamos, un trabajo hacia 5 prácticamente son áreas de conocimiento. Sí, claro, bien amplias. Y eso muestra exactamente lo que un investigador tiene que hacer. Exactamente, tiene que teorizar un campo y tiene que decir cómo lo entiende y cómo lo puede practicar. Entonces, por ejemplo, si yo te hablo de la teorización de la hospitalidad, por ejemplo, de Jacques Derrida, ¿sí? Entonces yo tengo que explicarme cómo es que el concepto de hospitalidad puede trabajarse desde el punto de vista educativo, ¿sí? No escolar, es diferente, educativo, ¿sí?
Y si yo voy a trabajar el asunto de la vitalización de los espacios, de los ambientes, de las relaciones, etcétera, ¿cómo lo hago a través de la pedagogía hospitalaria? Y eso, ¿cómo hace para que el cuerpo entre allí a jugar, a tomarse? ¿Sí? ¿Qué significa para nosotros ese asunto de que es muy importante el protagonismo infanto-juvenil? O sea, ¿qué tiene que ver ese asunto de los derechos de los niños? Sí. Los niños tienen que ser escuchados, los niños tienen que ser, pueden organizarse, los niños tienen derecho a participar, los niños tienen derecho a proponer, ¿sí? Esos son los derechos de la Convención. Esa es la novedad de la Convención Internacional de los Niños. No está en los derechos que son las obligaciones que tienen los adultos con los niños. Está es en la posibilidad de que el niño sea el centro, de que el niño sea escuchado, de que el niño pueda proponer, de que el niño pueda asociarse, ¿sí? De que el niño pueda discutir, de que el niño pueda ser informado. Y eso es un asunto político, eso es absolutamente político, eso implica el asunto de fortalecer la capacidad de autonomía de los niños, ¿no? Claro, y que tiene que nacer de este espacio teórico para poder llegar a lo práctico. Sí. Hay digamos, este elemento de... Bueno, a mí me parece muy importante porque parte de este foco que hay sobre la práctica del cuidado y el autocuidado también viene frente al cuidado que se debe tener con el niño, también en ese sentido de darle el espacio que nunca se le da, ¿no? Sí. Nunca se le da el espacio para hacer escuchada su voz, no se lo tiene en cuenta, como que realmente no se lo toma en serio, ¿no? Y siento que ese es el mayor problema de las infancias, como que el niño siempre es bonito, siempre es algo que se cuida, el niño no lo puede cuidar a uno, el niño no se puede cuidar solo, como todos estos elementos que entran allí a jugar. Y por eso quisiera yo también abordar un poquito ese concepto estético de esa dimensión estética que es el cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Básicamente la teorización que yo invoqué para trabajar el asunto del cuidado de sí y del otro es lo que desarrolló Michel Foucault, que descubrió al final de su obra. Usted sabe que Michel Foucault básicamente trabaja 3 tipos de conceptos. Él básicamente trabaja inicialmente el problema del saber, luego trabajó el asunto del problema del poder y finalmente él trabaja el cuidado de sí. Él descubre que el cuidado de sí tiene que ver fundamentalmente con la práctica y con la experiencia, en los griegos en particular. Sí. Es decir, es un asunto muy cotidiano, es un asunto que no es teórico, sino fundamentalmente es práctico, ¿sí? Pragmático, diría yo, ¿sí? Sí. Y eso tiene que ver entonces con cómo yo logro desarrollar mi propia vida, gobernarme a mí mismo sin que otros gobiernen mi existencia. Eso tiene que ver entonces con una construcción que es ética, estética, pero también política, ¿sí? Claro, porque es responsabilizarse completamente de sí mismo. Exacto. Y incluso si estamos hablándolo, por ejemplo, en términos de enfermedad, yo tendría que responsabilizarme de mi enfermedad, ¿sí? Entonces, si a mí me da un cáncer, yo tengo que cuidar de mi cáncer. Yo tengo que ver entonces, digamos, cómo puedo, a pesar de mi cáncer, seguir teniendo vida propia, etcétera, ¿sí? Yo tendría que incluso preocuparme, bueno, ¿cómo puedo yo terminar mis días si en este país, por ejemplo, no existe el derecho, por ejemplo, a la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Cada vez eso se ha vuelto, digamos, mucho más un tema, digamos, público y polémico y complejo. Es un asunto complejo que hay que discutir, pero existe la posibilidad de que yo pudiera, por ejemplo, decir, yo no quiero, por ejemplo, que me intuben y que me conecten aparatos y me maltraten, y sí, sino que yo quiero morir de cierta manera. Sí. Y la medicina tiene una forma, digamos, de lograrlo. De lograrlo con los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, y eso implica que yo tome una decisión. Incluso yo podría apoyarme en la ley. Por ejemplo, el papá de Matador se apoyó precisamente en la jurisprudencia de la Corte para lograr que le aplicaran la eutanasia, porque estaba sufriendo mucho. Sí. Entonces, eso, pues obviamente, eso planteárselo para los niños, pues se supone que no, porque los niños no entienden. No deberían morir antes que los adultos. Bueno, y mucho menos tener entonces derecho a por ejemplo, decidir su tratamiento o la terminación de sus días. Claro. ¿Sí? Sino que sería el médico o serían los padres los que... Sí te das cuenta que aquí entonces lo que empieza a meterse es toda una densidad sociocultural de las concepciones o los imaginarios que tenemos sobre lo que son los niños y los jóvenes. Sí, claro.
Entonces eso también, si uno lo pone en el centro de esta pedagogía, empieza a darle una robustez y una densidad mucho más grande, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar estas ideas, por ejemplo, con la población indígena, que trabajarla con los afros, que trabajarla aquí en Bogotá, que trabajarla, por ejemplo, con los paisas. Yo trabajé muchísimo con la gente de Manizales, fue con los que más trabajo hice, ¿sí? Duramos con la persona que creó el aula de Checho el León en el Hospital Rafael Henao Toro, duramos trabajando por lo menos casi 5 o 6 años. Uy, bastante tiempo. Sí, incluso ellos me invitaban, bueno, profe, va a una conferencia inaugural del evento, tal, listo, yo iba ahí, ¿sí? Y hicimos muchas cosas con esa pedagoga durante mucho tiempo. Ella trabajaba fundamentalmente el campo de la familia, ¿sí? Y fue una cosa que fue surgiendo, digamos, fue surgiendo, digamos, con la interacción que fuimos teniendo cuando nos conocimos en el proyecto de Telefónica, porque ella fue de las que creó el aula del hospital de Manizales, ¿sí? Ah, ok. Uy. A raíz de que su hijo se murió de cáncer, precisamente. Ah, claro, esto tiene una... Ella era una mamá que entró con un niño y ella se empezó a dar cuenta que los niños tenían necesidades educativas. Y cuando su hijo murió dijo, yo quiero seguir haciendo esto con otros niños. Y ahora está trabajando con otro tipo de niños también. Bueno. Claro, y en ese marco de la pedagogía hospitalaria, eso también me hace pensar de nuevo en ese concepto de la interculturalidad, ¿no? De cómo todo esto se acopla también contextualmente a esos, digamos, como realidades culturales, ¿no? Porque igual yo también escuchaba que, por ejemplo, hay dentro de estos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, hay unas como diálogos con las tradiciones culturales de donde vengan, porque entonces, por ejemplo, escuchaba una experiencia de una de las chicas que estaban ahorita en inmersión y decían como no, y es que tenía, por ejemplo, este lugar todo azul, y es porque la persona de donde venía, entonces ese lugar, lo azul simboliza, digamos, como la vida o la salud, ¿no? Ajá. Y eran, digamos, como de pronto uno al niño que no le quiere poner que cobijas extra, que porque recoge el polvo, pero digamos que esto empieza a dialogar, que el uso de ciertas hierbas, ¿no? Entonces eso empieza a como no es una pelea, y tampoco sabrías decir si es un diálogo, porque también hay como no sé si descontento, pero siento que también a veces no se comprende mucho la tradición cultural del otro cuando se está hablando del tratamiento del niño, ¿no? Entonces siento que eso también es un proceso muy importante que no se limita al médico que lo está atendiendo ahí inmediatamente, sino que tendría que ser visto por el pedagogo, por el trabajador social, por el psicólogo que esté en el hospital, por las directivas mismas del hospital, por los asesores mismos del campo educativo que van allí a hacer los procesos de escolarización. Pues digamos, como todo este grupo interdisciplinar debería también estar como, digamos, como trabajar ese elemento intercultural de lo que implica su práctica en campo. El problema es que la pedagogía hospitalaria que se ha logrado desarrollar en Colombia ha sido fundamentalmente en las principales ciudades del país, en Bogotá, Bogotá, Cali, Manizales, Medellín. Uh-huh. ¿Sí? Pero tú no oyes ahí los llanos, no oyes la Orinoquía, no oyes la Amazonía, no oyes la costa atlántica ni la costa pacífica. Si pudiéramos trabajar en esos contextos, pues evidentemente que la idiosincrasia cultural de esas regiones tendría que verse reflejada en la atención pedagógica, porque la población tiene una ascendencia cultural completamente distinta. ¿Sí? Sí. Es decir, entonces incluso la composición étnica cambia, etcétera. Los problemas son muy diferentes, ¿sí? Yo no creo que pueda hacerse una pedagogía para cachacos meramente, ¿sí? No. Ni para la cosa, digamos, hospitalocéntrica que tiene montado el sistema de salud. Entonces habría que trabajar eso de otra manera, ¿sí? Cuando fui yo a Chile, por ejemplo, ellos me decían que allá había un problema, y era que la mayor parte de la pedagogía hospitalaria se desarrollaba en la parte... Chile está dividido como en 3 grandes zonas, ¿sí? Pero básicamente era como la parte norte y céntrica, digamos, de Chile, pero la parte del sur... Que ya muy cerca a la Antártica, pues no. Que es donde está presente la población indígena. Los mapuches, ¿no? Los mapuches, y era una población que tenía grandes condiciones de pobreza. Cuando yo hice una charla allá y hablé de estos asuntos, ellos dijeron, eso que usted está planteando es lo que nosotros tenemos que desarrollar aquí en el sur de Chile,
porque esta pedagogía es más para el norte y el centro de Chile, pero no para las condiciones nuestras, son muy diferentes. ¿Sí? Ahí estaban toda la población mapuche. Entonces, y la población mapuche siempre ha sido, digamos, expropiada, perseguida, etcétera. ¿Sí? Digamos que es un acercamiento que se acopla a todas estas realidades, este acercamiento teórico del que su merced, digamos, nos habla, es de todos modos una apuesta que sí se acopla a los contextos, ¿no? Porque los tiene a todos presentes, sin tener que darle pues una receta de acción. Sí, no, inclusive digamos, ni siquiera es una receta cuando hablan de las ACPH, es muy a pesar de que tienen como unos momentos. Digamos, es una gran orientación, ¿sí? Que se puede utilizar de diferentes maneras. O sea, yo puedo utilizar aquí lo que se creó, por ejemplo, que fue lo que hicimos con la consultoría para la CIPI, ¿sí? Para el programa De Cero a Siempre. Sí. Era utilizar, digamos, cierto tipo de recursividades para el trabajo con los niños, pero si yo trabajara, digamos, con una población diferente, ¿sí? Yo podría cambiar esta secuencia didáctica, la podría organizar de otra manera, ¿sí? Eso no habría lío con eso, o inventar otra. Claro. ¿Sí? Es que el problema no es ese, el problema no está en que tiene que hacerse de esta manera, sino fundamentalmente el plano teórico, metodológico como fuerte es este que yo te acabo de explicar, que es lo que nosotros llamamos la cartografía no para la pedagogía hospitalaria, sino para una pedagogía hospitalaria. Una la de nuestra. Las muchas opciones, claro. Es decir, porque eso tiene que ver con la noción de campo. Hay otros que hacen la pedagogía hospitalaria, que es básicamente escolarizar a los niños. La nuestra no quiere hacer eso, quiere hacer otras cosas. Entonces, fundamentalmente le apuesta, por ejemplo, la hospitalidad a empoderar a los niños, le apuesta al problema de cuidar a los niños y a la familia, etc. Y claro, en esa apuesta del campo también de Bourdieu también le está apostando al reconocimiento del campo de otros, ¿no? Sí. Y también al diálogo con esos campos, a pesar de que ya haya una apuesta definida. Yo sí tengo, digamos, yo tengo un gran interés por las infancias porque, digamos, mi formación no es para el trabajo con infancias, sino para bachilleres, universitarios. Y sin embargo, pues con estas investigaciones me he encontrado como con un mundo nuevo de acción, sobre todo del trabajo con los niños y de las potencialidades y de de la preparación tan grande que debe tener uno como profesional para trabajar con infancias, ¿no? Y todo lo que implica la infancia, ¿no? Uh-huh. Los niños, las niñas, los jóvenes y lo que su merced menciona que es el concepto ampliado de infancia y es de la capacidad de uno como adulto de también ser un infante. Uh-huh. Mira, hay una cosa que yo lo voy a hacer en el capítulo 7, en el capítulo 6 de este libro que mencioné hace poco, el de la pedagogía hospitalaria de la Uni Monserrate, que se llama Apuntes históricos sobre la construcción del campo de la pedagogía hospitalaria. Yo siempre me preguntaba, porque siempre la gente se pregunta, bueno, ¿esto dónde surgió inicialmente? Sabemos que viene del contexto europeo, pero ¿quiénes lo hicieron? Yo hice un trabajo de investigación documental y me apoyé incluso en unos franceses que hicieron varias cosas y unos alemanes que empezaron a estudiar este asunto. Y logré encontrar que la pedagogía hospitalaria se creó a comienzos, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En 1903 más o menos, ¿sí? En la primera escuela de los bosques que se llamó la Escuela de Charlottenburgo, uh-huh. ¿Sí? En Alemania. Y esa pedagogía no era para escolarizar a los niños, era primero, sí. No era para todos los niños, sino fundamentalmente para los niños, entre comillas, pretuberculosos, porque la enfermedad que los tenía preocupados en ese momento era la tuberculosis. Sí. En este momento nos preocupan el cáncer y todas estas enfermedades crónicas que mencioné antes. ¿Sí? Sí. Pero a ellos en ese momento les preocupaba el asunto de la tuberculosis. Pero en ese momento, por ejemplo, la medicina no tenía la concepción microbiana que tenemos actualmente, mucho menos la de los virus, sí. Sino que tenían la idea de los miasmas. Para ellos eran los vapores y los olores pútridos claro, y los ambientes mal ventilados lo que enfermaba a las personas. Entonces, la pedagogía que ellos van a desarrollar, la desarrollan con arquitectos, creando todo, incluso... que era esta idea de las aulas abiertas, ¿no? Sí. Que eran como sin techos y... Sí, exacto. Claro. Entonces,
esas se llamaron las escuelas al aire libre. Ese movimiento duró hasta el 40 y pico, ¿sí? Sí. Pero cuando se descubre la streptomicina, que es un fármaco para precisamente matar las bacterias, porque ya teníamos los desarrollos de Pasteur, entonces todo el modelo, digamos, de los miasmas, pues no tenía ya sustento. Y ya se Entonces acabó ya la idea, digamos, de los espacios ventilados y darle mucho sol y aire a los niños y que tengan agua y que puedan nadar y que puedan estar en contacto con los bosques no era tan importante. Esas escuelas al aire libre derivaron en el movimiento de la escuela, digamos, campestre, de los colegios campestres. Okay. ¿Sí? Te cuento esto porque es que es un descubrimiento muy interesante porque muestra precisamente que la pedagogía hospitalaria no tiene por qué escolarizar, porque en sus orígenes la intención nunca fue esa. Es preventivo, ¿no? Era más de tener a los niños, ¿sí? Digamos, en un ambiente agradable. Sí, el doctor Granger, que era la persona que, digamos, hacía la dieta en Francia, él decía, doble ración de comida, una ración de ejercicio y una ración de estudio. ¿Sí? Sí. Pero el resto era que el niño estuviera contento y que era mejorar las condiciones, fundamentalmente las condiciones de salud del niño, las condiciones de vida de los niños, ¿sí? Para que la población estuviera, digamos, mucho más saludable. Y cuando vino el asunto, digamos, de la lucha contra los alemanes, pues para poder matar después alemanes con niños que hayan crecido en la escuela de los bosques y al aire libre, lo llamaban ellos. Ve, qué interesante. Sí. Eso es muy interesante porque eso nos muestra que la intuición que nosotros tenemos de que el asunto de la escolarización de los niños no tendría por qué ser así. Es decir, llamar pedagogía hospitalaria porque es una educación que es en el fondo escolarizar a los niños en los hospitales, es una mala definición, es una definición circular que no dice nada. Sí. Entonces, a nosotros nos parece que lo que nosotros alcanzamos a construir alrededor de este asunto es un asunto teórico, incluso aquí hay un asunto histórico, también, ¿no? histórico, ¿sí? Histórico también en el campo, digamos, europeo, pero también histórico cuando nosotros empezamos a mirar qué fue lo que habían hecho, por ejemplo, este señor Sastoque en el aula pedagógica de la Misericordia, porque eso es un modelo que tampoco se conocía, ¿sí? Entonces, es hacer una investigación tratando de precisamente no quedarse uno mirando el ombligo, sino tratar de mirar el panorama mundial, pero también el panorama nacional, pero también el panorama local y el panorama regional, porque como nosotros logramos trabajar con redes, la red colombiana de pedagogía hospitalaria la creamos nosotros, ¿sí? Y participamos a veces en la red Unitwin, que era una red europea y latinoamericana. Entonces teníamos un contexto regional y local también del asunto. Claro, y hicimos muchísimas cosas. Sí, yo ahí tengo una pregunta, pues a mí me interesa mucho este concepto del cuidado porque siento que se reduce mucho a la acción y me interesa mucho sobre todo en la dimensión de los niños, ¿no? Bien. Porque a veces siento que no es muy claro cómo funciona el cuidado con el niño y el autocuidado del niño. Y también tengo un problema allí con esto del autocuidado porque pareciera ser un concepto que implica que uno se aísla a cuidarse y el cuidado de uno mismo no funciona sin el otro, o sea, se da como en clave comunitaria, casi. Entonces me parece como, sí me gustaría de pronto abordar un poquito más eso. Me interesa muchísimo el cuidado al respecto de los niños. Bien. Y pues las niñas. Digamos, comencemos con un pasito antes y eso tiene que ver entonces es con la relación que hay entre la salud y la enfermedad. Porque cuando yo estoy sano, pues muchas veces yo no me cuido. ¿Sí? Sí. Deberíamos cuidarnos en el momento en que estamos sanos. Porque usted sabe que las prácticas cotidianas, otra vez vuelvo por el asunto pragmático, claro. Toda mi pedagogía siempre fue por el lado pragmático, tiene que ver con prácticas y experiencias concretas en donde yo precisamente debo ser consciente y reflexivo y propositivo, también crítico, evidentemente, para poder identificar qué cosas, digamos, me potencian y qué cosas, digamos, me pueden hacer mal. Entonces, que tiene que ver también con los hábitos, ¿no? Claro. Porque los hábitos lo construyen a uno. Sí, si yo cojo el salero y
1, 2, 3, 4, 5 sacudidas a la sal, pues ya se me fue la mano en la sal, ¿sí? Y si eso lo hago durante 10, 15 años, pues fácilmente yo voy a tener un problema de hipertensión en poco tiempo, ¿sí? Porque es un exceso, digamos, de una sustancia. Sí. ¿Sí? Lo mismo que si meto bazuco o meto marihuana. Sí, claro. Pues obviamente voy a terminar por un cierto camino. Yo le decía a mis estudiantes, si el profesor en vez de irse para el hospital empieza a quedarse algunos tiempos en el cartucho, es posible que perdamos al profesor, porque se va a quedar en el cartucho. Porque va a coger otra práctica. Claro, una no tan buena. Entonces esas prácticas son cotidianas y son prácticas en las que uno generalmente no se da cuenta que está perdiendo en algún sentido potencia. Entonces, claro, aquí lo que estoy tratando de involucrar es la idea que tiene Michel Foucault sobre las prácticas de cuidado de sí. Es todo lo que en algún sentido me permite desarrollar mis potencias, ¿sí? Mis capacidades, mis talentos, etcétera, ¿sí? Lo que me hace más fuerte, eso sería, digamos, lo que construye salud. Sí. Todo lo que va en contra de esa vitalidad, de esas capacidades, esos talentos que yo tengo, pues evidentemente va a deteriorar y va a poner de presente algo que todo el tiempo está en nosotros, que es el problema del cuerpo. Entonces, cuando uno está enfermo, evidentemente es cuando uno empieza a aparecer el problema del cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo, entonces, el cuerpo, digamos, que tiene unos reclamos, que tiene unas necesidades que atender, y entonces empieza el problema de la enfermedad. Entonces, evidentemente, esta teorización que Michel Foucault está desarrollando, él la va a tomar es de Nietzsche, porque Nietzsche trabajó todo el tiempo el problema precisamente por sus continuos periodos de hospitalización y de enfermedad. Sí. Él lo que intentaba era no dejarse apabullar por la enfermedad personal que él estaba viviendo, pero también por la enfermedad social que él estaba tratando de filosofar a través de sus textos, porque evidentemente él consideraba que lo que estaba pasando en Europa en ese caso, y en particular en Alemania, era un proceso de deterioro de la cultura alemana, ¿sí? Y por lo tanto, él lo que decía era que ese deterioro de Occidente, incluso él decía, es un deterioro de Occidente, ese deterioro va a terminar, digamos, con las potencias que tendría Occidente. Bueno, y él también tiraba hacia reconocer esas potencias en los griegos, identificar esas potencias fundamentalmente en los griegos. Y evidentemente en los griegos, sobre todo en el periodo de la construcción de la democracia griega, que sí, es donde sabemos que esa cultura floreció y logró desarrollar eso que llamamos la democracia, ¿sí? Y la filosofía, sí, las dos cosas al tiempo. Bueno, entonces, ahí lo que acabo de decir entonces es que hay necesidad de establecer una relación con los procesos, digamos, vitalizantes y los procesos mórbidos. Es decir, en el sentido que lo vitalizante tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de la vida y lo mórbido tiene que ver con el problema, digamos, de lo que llaman Nietzsche las pasiones, y Spinoza también lo llama las pasiones tristes, o las pasiones que tiran, digamos, hacia el asunto, digamos, de lo mórbido, del daño, de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, también lo que esa definición permite entender es que el cuerpo siempre está presente tanto cuando hay salud como cuando hay enfermedad, y que nosotros en realidad no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo fundamentalmente. ¿Sí? Al poner ese asunto, digamos, de presente, entonces empieza todo el problema de que es muy importante ser consciente de todas las cosas prácticas que nosotros realizamos con el cuerpo todo el tiempo. Claro, que no es solo mente y espíritu y cuerpo separados, sino es un mismo ente que si no cuida de las dimensiones, pues va a terminar fregado. Y que el cuerpo no es esa separación cartesiana de mente y propiamente la carne, sino que incluso el cuerpo también tiene una dimensión que es institucional, que es social, el cuerpo social. Por ejemplo, este país está enfermo en su cuerpo social. ¿Sí? Si nosotros legitimamos que hay la posibilidad de matar al otro para quitarle sus bienes y pues eso es un asunto, digamos, que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo social en este momento. Eso es una cosa que afecta al cuerpo individual, pero también está construido en el cuerpo social, ¿sí? Entonces, todo ese asunto, digamos, paraco, ¿sí? que sí, tenemos acá, y también guerrillero, pues eso es más o menos ese mismo asunto, ¿sí? Y es que básicamente yo puedo hacerle daño al que yo quiera, ¿sí? Entonces, ahí hay una enfermedad social que se refleja en los cuerpos individuales, ¿sí? Entonces, eso también muestra, digamos, que el asunto de la enfermedad y la salud también tendría que verse a nivel individual y a nivel social.
Esa teorización también, incluso en el libro nosotros la estamos planteando de esa manera. Bueno, entonces, por allí empieza a aparecer ese problema que a ti te interesa tanto, que es el problema del cuidado. Cómo cuidar de sí y al tiempo cómo cuidar del otro. Entonces viene el problema de cómo cuidar de mí mismo, ¿sí? Pero para eso yo tengo que ser estudioso de mis prácticas, reflexivo, crítico, y también tengo que fortalecer, digamos, cierto tipo, digamos, de hábitos. Sí. Y esos hábitos van a crear en mí un hábitus burdiano, es decir, van a crear unas disposiciones corporales, van a crear lo que llama Bourdieu una exis corporal, una manera en la que yo incluso llevo mi cuerpo, o sea, desde cómo me siento. Sí. Si yo todo el tiempo me siento así, pues tengo un problema de columna, ¿sí? Y de todo. Si yo trato de estar consciente de cómo es que llevo mi cuerpo, cómo camino, etcétera, entonces ya estoy cuidando de mí mismo, ¿sí se da cuenta? Y cuando yo tenga 60, 70 años, pues de pronto no arrastro tan rápido los pies. Terminaré arrastrándolos, pero de otra manera. A los 100. Bueno, porque de todas maneras, pues nadie es eterno. Entonces, ese asunto del cuerpo me parece que es súper interesante, pero entonces plantea la necesidad de que uno tiene que cuidar de sí mismo, pero a ese cuidado que uno puede revertir sobre sí, también podría revertirlo sobre otros. Hay un problema allí y es que por socialización los hombres y las mujeres estamos educados de formas muy diferentes y eso lleva a la discusión que tuvieron Lawrence Kohlberg y Carol Gilligan. Sobre como Lawrence Kohlberg tenía una idea, digamos, piagetiana y era muy lógico formal para conceptualizar el asunto, digamos, cómo se entendía, digamos, la construcción del mundo valorativo en los seres humanos. Entonces, él básicamente va a sobrevalorar el asunto, digamos, de las operaciones formales y toda esta cosa, digamos, cognitiva, ¿sí? Pero, y Carol Gilligan, por el contrario, que era su coinvestigadora, va a empezar a tratar de pensar que las mujeres han sido formadas de otra manera, ¿sí? No tanto alrededor de las éticas de la justicia, sino alrededor de las éticas del cuidado y la compasión. ¿Sí? Porque las mujeres, por socialización otra vez, entonces, por el asunto de la cultura patriarcal, están mucho más criadas para cuidar los ambientes y para cuidar otras personas, para amortajar a los muertos, para llorarlos, para enterrarlos, para cuidar a los enfermos, etc. Sí. Y entonces uno encuentra eso mismo en la pedagogía hospitalaria. Si tú vas a mirar en un hospital quiénes están con los niños, no están los hombres, están las mujeres, están diferentes tipos de mujeres, desde las abuelas hasta las hermanas, las tías, las madrinas, ¿sí? Hasta las señoras del ICBF son señoras, ¿sí? Sí. Etcétera. ¿Sí? Entonces, generalmente hay mucha población femenina alrededor de los niños. Entonces, eso también es un sesgo que hay que tener presente. Y hay que tenerlo presente porque las estudiantes y las personas con las que generalmente uno trabaja pedagogía hospitalaria, muchas son mujeres. Somos los que trabajamos hombres en este campo somos muy poquitos. Sí, muy la mayoría son mujeres. Entonces este campo es un campo femenino. Y plantear el asunto del cuidado no les suena a las mujeres descabellado porque ellas evidentemente por esa socialización patriarcal pues están muy volcadas a ese asunto del cuidado. ¿Sí? Pero ese cuidado evidentemente tiene toda una serie de problemas y es que el cuidado evidentemente entonces es un cuidado que es la obligación de las mujeres. ¿Sí? A mí me gusta comer pero no me gusta cocinar, ¿sí? O me gusta comer pero no me gusta lavar la loza. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas son ocupaciones menores, esas son obligaciones de las mujeres. Sí se da cuenta que hay un problema patriarcal ahí. Entonces, ¿yo por qué tengo que cuidar el ambiente si es donde mi mujer está? ¿Sí? Bueno, ahora ella está aquí y yo estoy más afuera. Entonces, en este caso, pues ella tendrá que cuidar. Si yo no ayudo a cuidar aquí este asunto, pues yo voy a culparla a ella por no cuidar, ¿sí? Claro. Pero en realidad el asunto es una responsabilidad compartida. Pero eso tiene que ver entonces sobre cómo se arman las relaciones de pareja, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Y cómo va el asunto patriarcal dentro de la relación, ¿sí? Entonces, eso tiene ese componente, digamos, sociocultural que está de fondo. Que también hay que ver cuando uno está hablando del cuidado, ¿no? Sí. Porque entonces, claro que yo en ese elemento del cuidado también me pareció interesante y es que yo me acuerdo que la profesora Diana me mencionó que a los padres en el OMI, pues, legalmente, no los dejaban entrar.
Sí, al principio Entonces no. yo a veces también me pregunto si ese sesgo que hay también entre lo femenino y lo masculino, digamos, porque yo también pienso que hay una agencia allí que es como que viene lo biológico, pero digamos de la mujer, y por eso también cuida, pero no es porque se tenga que reducir a ello. Pero también me pregunto si la ley también a su vez como que potencializa eso, Sí. ¿no? Al no dejar entrar, por ejemplo, al padre al hospital. Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con cierta forma como los hospitales trataban de limitar el problema de la infección y los contagios, ¿sí? Pero con las investigaciones de René Spitz en el año 45, eso quedó claro para la pediatría en particular, Uh-huh. ¿sí? Y es que él mostró que precisamente los niños que estaban sin ser cuidados por sus madres y que eran separados tempranamente y que quedaban a cargo de los hospitales, a pesar de la comida, la atención médica, etcétera, y los cuidados que les prodigaban allá, los niños muchas veces se morían. Y se morían por falta de amor, Okay. por falta de cuidado maternal. Uh-huh. Y todo lo que él mostró, él incluso teorizó eso como el síndrome de hospitalismo, ¿sí? Y esos descubrimientos de René Spitz revolucionaron esa idea que tenía de limitar el asunto de la presencia de los familiares, sobre todo de la madre, en los hospitales, ¿sí? Uh-huh. Pero luego se flexibilizó y luego incluso se convirtió en lo contrario. Ahora tú encuentras que en la norma el padre, si vas y miras derechos y deberes de las personas hospitalizadas, es una obligación del padre estar con el niño, porque el padre es el acudiente. ¿Sí? Sí. Sobre todo para que haga el consentimiento informado en el caso de que tengan que hacerle un procedimiento delicado en donde puede Okay. peligrar la vida del niño o enfermarse más o lo que sea, ¿sí? Entonces ahí necesitan siempre la presencia de los adultos, ¿sí? El Sí. problema es que los hospitales no tienen en realidad construido una infraestructura para que los padres puedan estar ahí. ¿Sí? Entonces, muchas de esas mujeres que están hospitalizadas comen una vez al día solamente, porque muchas vienen de regiones, porque no tienen plata, porque la mayor parte, porque son mujeres que las dejan, por ejemplo, en el caso de los cánceres pasa eso. Cuando los maridos saben que los niños tienen cánceres, entonces se buscan otra y dejan a las mujeres solas. ¿Sí? Uf, Cosas okay. así, o sea, en este país pasan unas cosas. El cáncer está, como decía Alan Joyce de la Fundación Darma, Sí. nuestro cáncer no está en el cuerpo, está en el cuerpo social. Claro. ¿Sí? Él dice, ustedes los colombianos son muy tenaces. O sea, ¿sí? Sí, son unas realidades muy rudas. Él tenía eran dos hermanas que tenían cáncer y casi estuvieron a punto de morir y fueron a parar en Dharma. Y en unas vacaciones ellas regresaron al Caquetá, ellas eran del Caquetá, ¿sí? Y cuando volvieron, casi se mueren las niñas, creo que se murieron, si no estoy mal, porque ellas cuando volvieron descubrieron que su papá también estaba violando a la tercera hermana que había quedado allá con ellos. ¿Sí? Ay, qué horror. Entonces, por eso es que Alan Joyce decía, no, hermanos, el cáncer de ustedes es otra cosa. ¿Sí? El cáncer está en el tipo de relaciones sociales que ustedes tienen, incluso en las familias. Claro que se ¿Sí? manejan. Y esa las golpeó terriblemente. Entonces el cuerpo de ellas se desvitalizó y permitió que esa enfermedad Se las la llevara, superara pues. y esas peladas murieron. ¿Sí? Esa fue una historia que nos contó Alan Joyce. Uf, qué terrible. Sí, entonces con él era muy interesante hablar y también por otra cosa, porque él es un inglés que se quedó a vivir aquí en Colombia, creó la Fundación Dharma y él es budista. Uy, caray. Entonces él creó un oratorio que tenía la cruz católica, un lugar para los que creen en las teorías, digamos, islámicas, ¿sí? Y también las y también la cosa budistas. budista y todo eso. Entonces el niño podía estar en diferentes religiones, dése cuenta, un pluralismo religioso, sociocultural, muy interesante, que le permitía al niño entender que la consolación y la relación con el amor y con el cuidado se ha planteado en todas las religiones del mundo. Y de diferentes formas. Y de diferentes además. maneras y con diferentes dioses y diferentes plegarias y todas esas cosas. Qué interesante. Y prácticas de meditación y oraciones muy diferentes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces eso era una cosa que uno encontraba en Dharma, precisamente cuando nosotros creamos el aula de Dharma, encontrábamos esa posibilidad, ¿sí? Porque él dijo, en mi fundación los niños pueden tener diferentes cultos religiosos. Claro, y eso es una potencia, ¿no? Porque Claro. eso también hace parte de las dimensiones del cuidado, ¿no? El cuidado espiritual. Sí. Ya estamos abordando el campo de la pedagogía hospitalaria, valdría la pena
para hablar de este concepto, abordar un poquito la pedagogía del cuidado, Bien. ¿no? Su merced, ¿qué opina del campo? Y más que qué opina también, ¿qué sabe, qué piensa de él? Bueno, el cuidado tiene que ver con ese asunto de hacerse cargo de otra persona, ¿sí? Evidentemente que uno tal vez aprendería a cuidar si cuida de sí mismo. Y sobre eso tendría uno también que preguntarse cómo aprende a cuidar. Es decir, ¿quién le enseña a cuidar? No, otra vez, el problema no es escolarización porque es seguro que en la escuela no te enseñan a cuidar. Eso se aprende, Sí, digamos, es por prácticas. ok, Y se puede aprender es por prácticas familiares, ¿sí? O por prácticas culturales, cuando en el caso, digamos, de las comunidades es muy fuerte la tradición, digamos, cultural, ujú, sociocultural. Entonces, hay unas prácticas de cuidado en ciertas culturas particulares y en ciertas familias, no en todas. Yo diría que uno también tendría que tener digamos, presente que hay prácticas de cuidado, pero también hay prácticas de descuido, ¿sí? claro. Porque uno siempre cuando escucha la palabra cuidado siempre piensa que el cuidado es en positivo, siempre es presente. Y habría que pensar entonces que el cuidado y el descuido están en relación, Ujú. ¿sí? Esa sería una primera cosa que de pronto habría que pensar. Pero yo, una preguntita acerca de esas prácticas del descuido, porque ahí sí tengo una duda. Hay muchas prácticas de cuidado que se toman como algo beneficioso y en realidad terminan siendo mm, negativas para la persona, pero no quiere decir que esa práctica de cuidado sea mala. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, algo muy sencillo con la alimentación. Puede que yo asuma que una práctica de cuidado es, qué sé yo, consumir coco o consumir avena o consumir huevo y resulta que yo soy alérgica a esos alimentos. Entonces, eso que es visto como algo bueno y de cuidado termina siendo algo perjudicial para mí. Me imagino que también la parte práctica hay ejemplos, pues más allá de la alimentación, sino como de otros hábitos, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso sería distinto a una práctica de descuido o sería lo mismo? No, lo que pasa es que ahí, digamos, en el ejemplo que acabas de colocar, tú metes un componente que tiene que ver con el problema de el saber. Ujú, ok, Yo para cuidar tengo que saber. Eso eso implica es que tiene que interesante. haber una relación con el saber y yo tengo que entonces en algún sentido, supongamos que yo quiero empezar a tener plantas en mi casa, Sí. ¿sí? Pero y que yo tengo la idea de que las plantas hay que colocarles agua para que vivan, ¿sí? Pero si, por ejemplo, la primera planta que yo traigo es un cactus y la rocío con agua, pues evidentemente voy a terminar matándola porque el cactus absorbe muy poca agua. Entonces yo tendría que empezar a enterarme, por ejemplo, que hay plantas de sol y hay plantas que son de sombra. Y eso implica un asunto con el conocimiento. Yo tengo que tener una relación de empezar a saber algo de plantas, ¿sí? Y que no hay unas plantas que son de flores y hay otras plantas que son de hojas y hay unas plantas de tierra fría y otras, sí, etcétera. Entonces, ahí hay de por medio un conocimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, en las prácticas de cuidado yo pienso que es igual. Por ejemplo, en los cuidados supongamos, cuando un bebé nace, lo que uno ve es la infinita proliferación de recomendaciones que habría sobre cómo cuidar un niño. Sí, de qué es Y lo es correcto que es de cuidar. correcto, que es Sí, apropiado, que es deseable, ¿sí? Y uno cómo aprendería ese asunto? Pues oyendo esos consejos, poniéndolos en práctica, pero también un poco relativizando cosas que no le funcionen. como claro, el ensayo y el error. Sí, podría ser ese asunto. ¿Sí? Entonces, esas prácticas, porque en el fondo se cuenta que el cuidado no es un asunto teórico, es un asunto supremamente práctico, Práctico, sí, de pragmático otra ensayo y vez. error, Sí, literalmente. y tiene que ver con la manera como yo de alguna manera desarrollo experiencias de cuidado. Y alrededor de la experiencia, si yo desarrollo la experiencia, mm, por los teóricos precisamente de la experiencia, sabemos que la experiencia no es fundamentalmente algo meramente activo, sino también es pasivo, ¿sí? Y en particular, en el asunto del cuidado, yo aprendo de pronto a cuidar cuando soy cuidado por otro.
Como por el ejemplo. Por el ejemplo, por la práctica misma del otro que me cuida. Ok, entonces si por ¿Sí? ejemplo otro me baña, yo en un futuro Yo bañaré más o sabré menos de la... cómo se puede bañar a alguien de Exacto, la manera correcta. sí. Ok, Y supongamos, pues nuestras madres de alguna manera nos cuidaron de una cierta manera, cuidaron la casa de una cierta manera, ¿sí? Cuidaron de nuestras indumentarias, cuidaron de nuestras posturas, de las malas palabras, de los amigos, de una cantidad de cosas, ¿sí? Y esas maneras de cuidar en algún sentido quedan sembradas en uno porque se vuelven cuerpo, se, se, se se, materializa en exacto, uno. Ok, se encarnan. se encarna. Se Ok. encarnan, entonces esas encarnaciones no son meramente teóricas, son prácticas profundamente corporales, ¿sí? Ahí es donde Pierre Bourdieu habla del el hábitus como una disposición que está entre lo biológico y lo cultural, ¿sí? Casi que se ha vuelto, digamos, como una respuesta que el cuerpo o el sujeto da, ¿sí? A una situación, ¿sí? Pero que es en su propia carne, ¿sí? Claro, y Porque que es una también experiencia, responde al ámbito cultural en el que uno esté, porque eso también marca todo, ¿sí? ¿no? Y eso tiene que ver, esas prácticas tienen que ver, evidente, con significaciones, ¿sí? Porque si yo voy al Amazonas, entonces allá te van a decir qué sería lo apropiado para, por ejemplo, determinado tipo de enfermedades o resfríos o lo que sea, ¿sí? O para mantener la salud, ¿sí? Y habrían, digamos, incluso si, si fuera necesario, habría que consultar a alguien que verdaderamente sabría cuál es el camino más apropiado. Entonces ahí viene el problema del saber, ¿sí? Y el saber, esos saberes generalmente, por ejemplo, no están escritos, son saberes de la oralidad o de la oralitura, como se dice, Sí. ¿sí? Están escritos también en la memoria colectiva. Entonces otra vez vuelve a que el problema no es meramente individual, sino que es un problema colectivo. Claro, porque también hay cuidados que uno asume que son reales justamente por el aprender del ejemplo y que luego uno se da cuenta como, uy, siempre no, ¿no? Sí, entonces dése cuenta, estamos hablando de algo que tiene que ver con el asunto de cuáles son las prácticas que se realizan, que en el fondo llevan a experiencias que se van a volver encarnaciones, pero también significaciones, sentidos que implican que esa práctica es conveniente o es inconveniente. Y metería el tercer elemento, que ya tú sabes a qué me estoy refiriendo, que es las teorías sociales de la práctica, Claro, de que la es el práctica asunto de las social. materialidades. Y es que para yo cuidar, yo necesito en algún sentido utilizar cierto tipo de elementos del cuidado. Es decir, yo no me cuido de la misma manera un resfriado que un dolor de cabeza, Sí. ¿sí? Entonces, porque el sentido cambia, porque la práctica cambia, pero sobre todo porque cambian las materialidades. Entonces, yo no utilizo las mismas hierbas o las mismas drogas, ¿sí? Porque son diferentes. Y los mismos brebajes no son diferentes. Las formas de administrar los brebajes, etcétera, son distintos. Sí. Entonces, eso muestra que hay una relación allí entre esos tres elementos: las significaciones, las formas de hacerlo o los modos de hacer la práctica y las materialidades. Bueno, esa es otra cosa que también entonces tendría digamos, tenerse allí presente. Una cosa que alcancé a mencionar antes era que el cuidado no es meramente una actitud, porque generalmente uno dice, esta es una persona cuidadosa o es una persona descuidada, Ok. ¿sí? Como si fuera, digamos, una predisposición o una cierta manera de relacionarse con el cuidado Una característica o como algo una así. característica Sí. personal. ¿Sí? Yo creo que el problema no es meramente una actitud o una valoración que yo tengo hacia el cuidado, sino que fundamentalmente tiene que ver con un trabajo. Entonces ahí citamos el libro precisamente del trabajo del cuidado, ¿sí? El trabajo y la ética del cuidado, ¿sí? Estas feministas colombianas que han publicado este libro. Y allí lo que ellas están diciendo precisamente es que las prácticas de cuidado, la mayor parte de las prácticas de cuidado vienen, digamos, son como consustanciales a los procesos de socialización que tienen las mujeres, ¿sí? Pero no todas las mujeres, eso también lo aclaran ellas en las primeras partes del libro, Sí. porque hay ciertas mujeres que están más, de alguna manera, encaminadas a cuidar de otros, incluso, y por eso les pagan. Entonces, venga y me cuida a mis niños, no Ah, tengo tiempo claro. porque yo soy una persona muy ocupada y entonces usted
que es una persona que no tiene trabajo o que vive en el sur o tal, entonces venga y me cuida, ¿sí? O venga hasta los Estados Unidos y hágase au Una au pair pair, sí. y cuida de mis niños y yo le pago muy bien. Incluso, o sea, yo he tenido dos estudiantes que han viajado a los Estados Unidos y eran egresadas de preescolar y les daban de todo y le decían hasta qué carrera universitaria quiere tener, tome Sí, su tarjeta de crédito y maneja su carro para que vaya a hacer sus vueltas, etcétera. Sí, porque pues ellos saben lo que vale el cuidado. sí, Sí, claro. y además saben que los latinos tienen unas particulares maneras de cuidar. Somos una cultura muy afectuosa, muy cercana en Muy los cariñosa, contactos, sí, no muy solo corporales, sino sociales, la forma de en la hablar, palabra, todo. sí, en los gestos. Es decir, ¿no? Eso está en la cultura. Por el contrario, sabemos que hay ciertas culturas anglosajonas que son más frías, más distantes, no son tan de abrazos ni de tanta convivencia. Sí, entonces ahí hay, dése cuenta que hay un asunto que también, otra vez, no es un problema de actitud, sino es un asunto de un saber que tendría que ver con culturas Claro, enteras. de un relacionarse distinto. Entonces ahí hay un asunto histórico de memoria social, cultural, de gran densidad, de la cual hace parte uno. Sí, Sí. bueno. Y lo que las feministas también están subrayando es que esos trabajos generalmente como se creen que son consustanciales a las mujeres, entonces no son trabajos reconocidos, es decir, no se les paga No son y remunerados. no la parte económica como que no entra, ¿sí? Pero evidentemente que si por ejemplo las madres que cuidan a los niños con cáncer cobraran por ese, es decir, o el Uf, Estado claro, les igual pagara por estarían muy bien. ese trabajo que tienen que hacer de día y de noche, No, un y año, dos constante. años, qué sé yo, hasta que el niño sobrevive al cáncer, por ejemplo, pues eso no habría cómo pagarlo, porque es un trabajo terriblemente, de un altísimo compromiso, ¿sí? Sí. Y viene otro problema conexo con eso, que es el asunto de que cuidar a otro implica entonces una transmisión de ese legado de cómo cuidar, ¿sí? Pero también implica un asunto de que es un trabajo terriblemente ansiogénico, O sea, o sea, crea unas expectativas en el que cuida y en el que es cuidado que terminan volviéndose el estrés del cuidador. ok, o sea, ya la persona que está cuidada siente que debe recibir unas cosas de la persona que lo cuida y la persona que cuida espera también gratitud, espera un montón de elementos que tal vez Sí. no reciba y además pues sigue esta, pues no sé si llamarlo una carga, pero sí hay un peso allí por la responsabilidad y el compromiso que implica cuidar Sí. que tal vez se potencializa. Y habría también incluso extralimitaciones de parte de la persona que es cuidada con respecto al cuidador. Entonces, ya querría que por cierta condición de discapacidad o de enfermedad crónica o de desvalimiento corporal, etcétera, entonces yo diría que la persona tendría que estar eh, pendiente de mí las 24 horas del día y en todos los aspectos que a mí se me ocurriera. Es decir, Claro. yo no podría valerme en ningún sentido de ese asunto. Entonces, hay una contracara del cuidado, y es que el cuidado puede ser de alguna manera incapacitante de las propias responsabilidades que el otro tendría que tener. Claro, de la relación del cuidado, porque Sí, entonces todo el mundo tiene responsabilidades en el cuidado, el que cuida y el que es cuidado. eso. Entonces, ahí aparece el problema de la relación. Ok. ¿Sí? Bueno, la otra cosa que también cabría plantear aquí con respecto al cuidado es que cuando yo digo que el cuidado es básicamente hacerse cargo del otro, implica un trabajo de hospitalidad, Ujú. en el sentido de acogimiento de esa alteridad del otro y de los problemas que tenga el otro, ¿sí? En el sentido en que yo querría ser el mejor anfitrión, ¿sí? Y el mejor cuidador cuando tengo que cuidar a alguien, y mucho más si esa persona está dentro del rango de afectos y sentimientos de mi persona, Ujú. ¿sí? O porque yo considero que es mi misión, por ejemplo. Si mi misión es cuidar a los niños, entonces yo lo hago de la mejor manera, lo hago de la manera más cariñosa posible, más afectuosa, más atenta posible, sí, con el mayor detalle del que soy capaz, etcétera. ¿Sí? Entonces, Sí, bueno, todo eso también tendría que examinarse en ese asunto. Y esos aspectos ansiogénicos, entonces habría que también empezar a trabajarlos con una particular pedagogía de cómo el cuidador puede
tiene o tendría que aprender a cuidar de sí mismo y no descuidarse, porque si él se descuida, también ese cuidado Se que está descuida. prodigando, sí, puede terminar entonces creando problemas en el otro o empezar a mediarse la relación por el lado agresivo. Sí, Sí, porque entonces yo siento que el otro está pidiéndome demasiado de mis cuidados. Sí, bueno, ahí claro, hay hay un una... problema, digamos, de relación, de qué tan equilibrada es la relación o qué tan dependiente o dominante, porque eso también se puede prestar para muchas cosas. Sí. Sí, como pasa, por ejemplo, con, yo escuché alguna vez una mujer precisamente en el hospital decía de un niño, decía, ay, pero siquiera tú tienes tu hijo con síndrome de Down. Y yo me asombré del asunto y la razón que ella le dio a la otra es porque él nunca te va a dejar. O Uy, sea, él va a ser siempre tu hijo porque va a depender de ti, sí. ¿sí? Y eso entonces plantea al niño con síndrome de Down como una persona que nunca va a ser independiente, sino que va a ser Qué terriblemente fuerte. dependiente de esa persona. Sí, que no va a poder hacer nada solo. Entonces ahí hay un problema con respecto al autocuidado. O sea, cómo a pesar de que la persona tenga limitaciones para cuidarse, él tendría que en algún sentido desarrollar Cuidarla. capacidades y potencias para aprender a cuidar de sí. Sí. ¿Sí? Porque en el caso de los niños autistas, lo que encontrábamos con los familiares era, habían unas ideas de muerte, unos deseos de muerte hacia el propio padre o hacia el niño autista. Porque el padre decía, bueno, este niño, por todas las características que él tiene psíquicas y corporales, este niño prácticamente es dependiente de mí. Yo no lo Sí. puedo soltar porque, pues, sí. Entonces, bueno, pero yo ya tengo tantos años y es, cuando yo muera, ¿qué va a ¿Qué ser va a de mi pasar? hijo? Entonces, Entonces el sí, miedo a el miedo a dejarlo. dejarlo entonces era, ojalá que este chino se muera o que algo a mí me pase para quitarme esta responsabilidad encima. Entonces son cosas que uno no ve, sino hasta cuando se mete en ese tipo, digamos, de problemas, cuando empieza a explorar esto más a fondo, ¿sí? Y te lo digo, digamos, porque ya podríamos empezar a también a hablar con respecto a enfermedades crónicas y en particular con lo que pasa con los niños oncológicos, que es Claro. el caso de la investigación, ¿sí? Entonces, cuando tú enfrentas el problema del cáncer, hay unos problemas que tienen que ver con los límites entre la vida y la muerte, que también son límites entre el problema de la hospitalidad y la hostilidad. Ok. Y Derrida, precisamente en el rastreo etimológico que él hace en su libro La hospitalidad sobre este problema, cita a Emilio Benveniste, que es un lingüista, y él muestra que hospes y hostes en realidad son palabras muy Similares. similares etimológicamente, y del hospes deriva la hospitalidad, la hotelería, el hospital, etc. Y del hostes deriva la hostilidad. ¿Sí? Ujú. Entonces, el hostes y el hospes están siempre muy en relación. Y eso lleva la teoría de la hospitalidad a que, de la mano precisamente de otro filósofo, en este momento no recuerdo el nombre, Jacques Derrida va a aprender una cosa que es muy interesante y es que tiene que ver con que el problema de la hospitalidad tiene que ver con dos condiciones, cuando el otro es conocido o cuando el otro es desconocido. Ujú. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, nosotros no nos conocemos, pero entonces yo cuando ustedes llegan a mi casa, yo lo que tengo al frente son dos extraños. ¿Sí? A ti te conozco, pero a Sí. ustedes no los conozco. ¿Sí? Supongamos que llegan ustedes y yo, como soy el dueño de casa y el asunto sociocultural de la hospitalidad dice, atiéndelo de la mejor manera, como si hubiera llegado a su casa. Entonces yo los hago entrar. Cuando ustedes entran, como yo no conozco qué culturas tienen o qué costumbres o qué Mm. mañas, ¿sí? Entonces yo quedo, dice Derrida, yo quedo preso de la alteridad, yo quedo preso del otro que ha llegado a mi casa sin ser invitado. Porque cuando yo invito a alguien sobre seguro, cuando yo traigo a Felisa es porque ya conozco a Felisa, yo ya sé Sí. que, sí, ya sé que Felisa no me va a hacer una jugada en mi casa. Entonces yo Bueno. la traigo y la dejo y le digo, bueno, aquí le tome las llaves, tal, sí, pero a ustedes no les voy a dar las llaves porque no los conozco, sí. Entonces cuando ustedes entran, ustedes pueden matarme, pueden robarme, pueden, sí, porque yo quedo, entonces él dice que esta hospitalidad de cuando yo conozco a la persona que llega es una hospitalidad de una
condición muy diferente a esta hospitalidad que yo tengo con un extraño. Como sería, por ejemplo, la de una enfermera que acaba de recibir un niño nuevo en tratamiento o de un médico que está recién conociendo a la mamá y a la niña que acaba de llegar. Sí. Entonces, para ponerle un poquito, digamos, más en lo que estamos viviendo actualmente, pues entonces está en la situación con los venezolanos. Sí. Entonces, actualmente, con el asunto de los atracos y toda esta cosa, todo lo que está pasando con los atracos se volvió de los venezolanos. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí empieza a decir, porque es que no conocíamos quiénes eran los venezolanos, pero ahora ya los conocemos y esos, en vez de atracarlo y quitarle las pertenencias, de una vez lo van matando y lo van robando al tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que los medios de comunicación de alguna manera, entonces eso crea, digamos, una hostilidad hacia los venezolanos. Desde cuenta de la hospitalidad, pasamos a la hostilidad muy fácilmente. ¿Sí? E incluso a decir que todo lo que pasen con respecto a los crímenes y asaltos es venezolano. Sí, aunque ¿sí? no lo sea. Entonces, entonces aparece ya un asunto, digamos, de un odio profundo al que antes era nuestro, pues, imagínense, el hijo prácticamente el hijo del libertador, o sea, pues que, es que somos hermanos, ¿sí? Somos hermanos que somos hijos de Bolívar. Bueno, entonces hay esa condición, ¿sí? Entonces, lo que Derrida empieza a plantearnos con respecto a eso, al asunto de la hospitalidad es que en la hospitalidad también está de por medio el problema del cuidado, pero el problema del cuidado implica el problema de la familiaridad o la extrañeza. Ok. ¿Sí? Entonces, eso también habría que tenerlo en cuenta, digamos, en este problema del cuidado. ¿Sí? Y también eso, claro, porque cuando uno toca el concepto del cuidado parece ser algo un poquito idealista, ¿no? Como un poquito utópico, también algo muy bonito siempre, cuidar del otro, qué chévere soy yo y qué bien está el otro ahora. Pero entonces, cuando uno mira más a fondo como con estos ejemplos, ya uno empieza a ver que la relación del cuidado es mucho más compleja, tanto así que tiene elementos que uno normalmente podría considerar como feos. Por ejemplo, este deseo de que mi hijo autista muera porque yo ya estoy muy viejo o estoy maluco y no quiero dejarlo solo. Entonces, la mejor solución es que mi hijo muera, ¿no? Que sería como un problema ético, moral para muchos. Sí. ¿Cómo va a pensar eso? Si lo está cuidando, ¿no? Y me imagino que también en la enfermedad también es así, como ese deseo del descanso del otro, también para el descanso mío en el caso de los niños o del no poder, digamos, como pasar que su hijo se va a morir estando, digamos, muy joven. Eso también implica esos elementos en la relación del cuidado que no son ideales, o sea, no son, no sé si ideales o idealista o no, es perfecto. Sí. Ahí hay un asunto ético y moral. Bueno, hay una diferencia entre la ética y la moral. Sí, la moral es la moral convencional, la que todas las personas tienen, pero la ética tiene que ver con la responsabilidad para la cual yo no estoy en realidad preparado. Ok. Entonces quiero citar la última parte del libro, este libro que publicamos en el 2020, La pedagogía hospitalaria de la Unión Monserrate, una opción de cuidado con las infancias, que yo la cerré trayendo el testimonio de una persona que conocimos, que estuvo en el OMI y que su hija terminó, ni siquiera la niña no alcanzó ni a participar en un taller. Ok. Pero la historia es muy bonita porque es que esta niña tenía un problema de malabsorción en el hígado. Y en el momento en que ella ya llevaba mucho tiempo hospitalizada, llega al OMI y hay un día en que el padre ha trasegado con esta niña varios años y ya está, digamos, en las últimas. Y el médico le ha dicho ese día, si la niña no responde a este tratamiento, ya no podemos hacer nada más. Entonces él dice, no, pues, ¿qué hago? Ya voy a dejar, él ya está desesperado, ya está, como dicen, desahuciada su hija. En ese momento él se está rindiendo. En ese preciso momento en que entran nuestros estudiantes de la licenciatura a hacer la invitación con una frase muy sencilla, dice, ¿quieres salir a jugar? ¿Quieres salir del cuarto y venir a un taller de juego que vamos a hacer? Y la niña no tenía fuerza ni para levantar. Y ella le dijo al papá, yo quiero ir a jugar. Yo quiero ir a jugar. Dese cuenta, ahí entra el problema de la infancia. Un niño es juego fundamentalmente. Sí. La niña está muriendo prácticamente, pero ante la invitación, de ir a jugar, no al juego, la invitación de acogida al juego, la niña dice, yo quiero ir a jugar. ¿Sí? Y el padre dice, ¿yo cómo voy a dejar morir mi hija? No puedo dejarla morir.
Mire que nomás con esta invitación, ella reaccionó y levantó su mano, su dedo, porque no alcanzaba a levantar la mano, y dijo, yo quiero ir a jugar. Dijo, no, no puedo rendirme. Entonces se va y habla con el médico y el médico le dice, bueno, hay un especialista en Medellín, llévela para no sé dónde, es un hombre que sabe del hígado, todo lo que usted quiera. Y gracias a estos ángeles que entraron en ese momento a la habitación, que son ustedes, las niñas de la Unimonserrate, mi hija hoy se llama tal y tiene tantos años y está viva. Ese es el testimonio con el que cierra este libro. ¿Sí? Impresionante. Ahí les muestro lo que es la pedagogía hospitalaria. Claro, no es lo que uno se imagina para nada. Y lo que es cuidar de otro. ¿Sí? O sea, no importa que estés en las últimas, y si eres un niño, y si yo considero que el jugar es la esencia del niño y la invitación es al juego, el otro puede en las últimas querer jugar. Y eso puede hacer que el deseo de muerte o de vida del padre se vaya hacia el asunto de la vitalidad. ¿Sí se da cuenta? Sí. Ahí están casi los principios, casi todos los principios. No, claro. ¿Sí? Ahí está todo explicado en este testimonio muy increíble. Por eso yo le dije, por favor, hermano, escríbalo, cámbiale el nombre a la hija niña. Y póngale otro nombre, tú escribes el texto, yo te lo edito, lo que sea. Le dijo, ayúdeme con las comas, con lo que sea. y quedó, está en la página 247, 248 del libro. Con eso fue que quedó cerrado esa publicación, ¿sí? Porque me pareció que era muy significativo, no solo por el reconocimiento que le hace, digamos, a la pedagogía hospitalaria que practicábamos nosotros, sino porque muestra exactamente que en realidad la hospitalidad es como dice Derrida, un gesto de acogida y de cuidar a otro. Sí. Y de cuidar a otro, en este caso, digamos, de la mejor manera posible, y la mejor manera es jugando con un niño. ¿Qué mejor que jugar con un niño? Como supliendo la necesidad, ¿no? Sí, y dése cuenta, jugar no es escolarizar, ¿sí? Es una actividad que evidentemente se reconoce en la pedagogía, se reconoce en la lúdica, se reconoce que evidentemente es fundamental. Sí. Incluso si uno hoy lee el libro de Johann Huizinga, el Homo Ludens, lo que él va a decir es la cultura, toda la cultura es juego, toda la vida es juego. Claro, pues ahí con el título lo pone. Sí. Como hombre ludens de juego. El hombre no es el que sabe, no es el que piensa, no es el que hace, no es el que fabrica, no es el que inventa, no, es el que juega. Claro. Y entonces todas las cosas que estamos haciendo como esto es un juego. Y sí, muy bonito, sí. Eso es poético, ya es un asunto poético. Claro. Pues, profe, yo creo que pues le agradezco mucho por la... ¿Qué pasó? Ya. Bueno, entonces le agradezco mucho por la charla, aprendimos mucho. Yo creo que igual podríamos trabajar esto, desarrollar los temas infinito, ¿no? Porque hay muchas profundizaciones que uno puede hacer como con esa cantidad de preguntas que intentábamos abordar el día de hoy, pero creo que ahorita como que logramos un elemento global sobre la pedagogía hospitalaria y sobre conceptos muy importantes, ¿no? Sobre como otras dimensiones y también sobre las mismas infancias y estos ejemplos como tan poderosos que aterrizan un poco la teoría, ¿no? Uh-huh. No sé si su merced quisiera decir algo más. Hay una pregunta que tú me formulabas y era, ¿y esto qué ha significado para mí? Sí. Porque ahora que ya no estoy en la Unimonserrate ni estoy trabajando en la pedagogía hospitalaria, para mí esta fue una experiencia, digamos, muy, muy importante. Por un lado, porque fueron casi más de una década a la cual le dediqué muchísimo. O sea, hay varios proyectos de investigación, cursos, charlas, conferencias. Esto me permitió ir hasta España, a Chile, a México. Bueno, sí. Lo que yo he hecho con la pedagogía hospitalaria es la muestra de lo que un investigador puede hacer con investigar, uh-huh, con el oficio o con el artesanado de la investigación. ¿Sí? Le muestra a uno que no hay una sola manera de investigar y que no hay temas que sean particularmente importantes de investigar. O sea, si yo no investigo la violencia, entonces no sería un gran investigador. ¿Sí? Sí. No quiero decir que con lo que he hecho sea grande, sino que con lo que uno se meta a hacer, pues tiene que desarrollar una teorización, tiene que hacerlo paulatina y sistemáticamente,
tiene que todo el tiempo estar haciendo público lo que va construyendo Sí, y tiene sobre todo que desarrollar una capacidad ético-política del trabajo, de compromiso con la investigación, porque al principio dije que el asunto era desarrollar una pedagogía crítica, pero la sí, crítica no es la criticadera, sino la proposición de una alternativa de cómo pensar un problema. claro. Eso es lo que yo creo que logré hacer durante esos 13 años de trabajo. Y, y bueno, me responsabilizo de los errores que haya. No, y es una encuesta muy impactante, o sea, sí tiene los elementos que su merced menciona y no, yo no pensaría que hay errores. O sea, su merced lo menciona como un campo y es efectivamente es el desarrollo muy completo de un campo con el cual se pueden hacer aún muchas cosas, más que de pronto armar otro, no siento que en este momento haya esa necesidad porque este está tan bien formulado que permite hacer un montón de apuestas más, ¿no? Y proyectos, justamente como el que hablábamos detrás de cámaras. Entonces, mi profe, le agradezco y espero que podamos estar trabajando en próximos proyectos de Un gusto, investigación juntos. claro que sí. Bueno, mi profe, Muy nos amables. veremos una nueva vez. Muchas gracias.